Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Sois un grupo heterogéneo, hay gente del club de debate y gente que ha venido a ver de qué iba esto. Que levanten la mano los que son del club de debate. Alguno hasta está asustado, como de decirlo, ¿no? Por si le señalan con el dedo. Oh, mira ese friki. Bien. A ver, que tengo un cable por aquí. Qué difícil es hablar en público, ¿no? Delante de alguien. Es como unos nervios indescriptibles. Ya el día antes o 2 días antes. Wow, voy a tener que ir a Pamplona a hablar delante de gente que no conozco de nada. No sé si va a haber 5 personas o 50. Después llego aquí, ¿vale? Siempre crea inseguridad, un lugar que no conoces, palabras extrañas escritas en las paredes que los gallegos no entendemos. Porque vas a Cataluña y más o menos se parece, ¿no? Aquí ni de broma. Claro, es difícil, es complicado. Y eso provoca que quizá la oratoria, la capacidad que tenemos de conectar, de hablar en público, o a veces pensamos que solo es hablar en público, hablar delante de 100 personas, pero da más miedo hablar delante de 3 o 4 en el trabajo de final de grado o de final de máster, que incluso que delante de 50 que simplemente están ahí por estar. O delante de una en concreto. A veces todos los miedos aparecen cuando te cruzas por la calle con alguien y está esa persona ahí de repente mirándote a los ojos, el profesor, el decano, ¿vale? La persona que nos gusta, etcétera, etcétera. Entonces, las herramientas que vamos a ver hoy, el porqué y el cómo de las herramientas que vamos a ver hoy, van dirigidas para que os sirvan en todos esos aspectos. No solo si tenéis que hablar delante de 100 personas, si tenéis que hablar delante de una, también servirán. Y, aunque solo lo voy a hacer 3 o 4 veces a lo largo de la charla, me apetece sacar a alguien aquí. Seguro que si no me miráis a los ojos ya no os veo yo a vosotros, ¿eh? Porque es decir eso y de repente todas las miradas se esconden. Es el truco del avestruz. Bien. Voy a llevar esta tensión, además, 1 minuto más hasta decir quién va a ser la persona. ¿Vale? Porque es una técnica para mantener esa atención y ese interés ahí arriba. Y mientras sigue ese minuto la tensión, voy a explicar cómo voy a estructurar la charla. Voy a empezar hablando de la comunicación en general. La comunicación y la oratoria, las líneas generales que van a servir tanto para debate como para nuestro día a día, profesional o personal. Después vamos a centrarnos en debate, que no tiene por qué ser solo desde un punto de vista de debate de competición o debate académico. Al final, cuando tú estás en una negociación, cuando estás en un equipo de trabajo, debates mucho más de lo que parece. Y después, en la parte final, os voy a dar las herramientas para que esta charla sea un comienzo, un principio, para que a partir de ahora podáis utilizarlas e ir mejorando, tanto de forma individual como por equipos, por grupos. Entonces, ¿a quién voy a sacar? Se sienten muy protegidos los que están en los lados. Están relajados porque es como, no me va a hacer pasar por delante de mis compañeros. O sea, seguro que los que están más temblando son los que están aquí, justo al lado del pasillo. Y tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Por favor. Lo siento. Lo primero que hacemos todos, tocarnos la cara. Los nervios nos empiezan a picar la frente, bueno, los que pueden se empiezan a tocar el pelo. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen. Pues Carmen, necesito que te presentes ante todos estos. Es fácil, lo acabas de hacer conmigo. ¿Vale? Que te escuchen los del fondo, que es uno de los problemas principales. Proyectamos la voz a la primera fila, en vez de proyectarla correctamente. No significa que haya que gritar en esta vida, simplemente que la persona que está en la última fila sepas que te está escuchando. Entonces te vas a presentar y vas a decir por qué acabaste aquí y cómo te arrepientes de al final haber venido y tener que salir aquí delante de todas estas fantásticas personas. Por favor. Pues me llamo Carmen, hago segundo de Derecho y pues me apunté al club de debate un poco porque me parece importante pues para la carrera, pero también para la vida diaria. Vale. Un aplauso a Carmen. Gracias. La siguiente persona que salga ya no va a tener tan sencillo. Ahora es cuando decís, ¿ves? Ojalá me hubiese sacado a mí de primero. La siguiente ya le voy a pedir algo más, pero para eso aún faltan 20 minutos. 20 minutos de relax.
Carmen estudia Derecho, está en segundo de Derecho, y decidió entrar en el club de debate, entre otras cosas, porque lo considera muy importante para la vida en general, no solo para su carrera o para la faceta universitaria. Y no puedo más que darle la razón. Así que ahora lo que voy a hacer, aunque miren, lo hizo muy bien, es un poco presentarme, cómo he acabado aquí hoy. Bien, yo también entré en el club de debate hace muchos años. El club de debate de la Universidad de Santiago de Compostela, que no tenía, digamos, una estructura ni nada, éramos 5 o 6 personas intentando descubrir qué era eso de debate. Fundamos o refundamos, en el sentido estricto, a una asociación que fuese de debate. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. Por favor. Me gusta saludar a los que llegan tarde, porque es como... Jová, ¿sabes? Es como el mini castigo. ¿Sois del club de debate también? No. ¿Cómo acabasteis aquí? Formamos parte de la asociación laboral, o sea, sí que estamos interesados, pero del club justo. Bien. Nada, me estaba presentando, ¿vale? Y en el club de debate descubrí que aquello era mucho más que lo que pensaban los que te señalan desde fuera. Esos frikis que van ahí a perder su tiempo, sus horas, a hablar, a tener que estudiarse temas, a pasarse los fines de semana trabajando en vez de tal. Hay una definición de un chico que entró y salió a la semana muy, muy buena de lo que es debate, que es como, o sea que estoy gastando mi dinero para trabajar los fines de semana. No me vais a volver a ver. Y cumplió su palabra, pero es un caso aislado, ¿vale? Casi todo el mundo que ha entrado en debate, puedo decirlo, sigue en debate, le gusta, es como, no lo voy a decir, pero tiene un poco de droga, ¿vale? No es una sustancia, pero sí que engancha. El debate engancha. ¿Y por qué? Porque nos enfrenta a nosotros mismos. Porque cuando salimos a hablar en público nos enfrentamos a nosotros mismos. Tenemos que ver cuáles son nuestras debilidades. Tenemos que enfrentarnos a todo aquello que realmente nos asusta y que normalmente intentamos desviar de nuestro foco de atención. Comunicar es transmitir una información. Esa sería la definición que me daríais la mitad de vosotros, o casi todos. Si preguntase, ¿qué significa comunicar? ¿Qué es comunicar? Bueno, pues transmitir una información a alguien. Bien, pero en esta vida, en debate, y en la mayoría de veces, no llega con transmitir una información, porque realmente no es solo lo que estamos haciendo, transmitir una información. Cuando hablamos con alguien, cuando hablamos en público, lo que intentamos es además convencer. Es resultar convincentes e intentar conseguir de algún modo que cuando acabas de hablar no simplemente hayas transmitido una información, sino que esa información haya causado algún efecto en la otra parte. Y esto es esencial entenderlo. Es esencial porque lo que nos está diciendo esta definición es que debemos resultar convincentes, debemos estar seguros de nosotros mismos en nuestro día a día, o aquello que queramos conseguir, aquello de lo que queramos convencer a alguien, o simplemente que alguien comparta nuestra opinión, va a ser muchísimo más complicado. Y esto no solo en debate. En un equipo de trabajo en la universidad, cuanto más difícil nos sea convencer al resto del equipo de hacer algo, o de que se debe hacer algo, o en la comisión de la organización de la fiesta de no sé qué, lo mismo, más dificultades tendremos. Por ello, hoy aquí las herramientas consideran que la comunicación es el 50%, pero la parte de convicción, de persuasión, es la otra mitad. ¿Cuáles son las primeras herramientas que vamos a ver hoy aquí? ¿Y por qué van a ser esas las primeras? Bien, vamos a empezar por los conectores. Por los conectores y los transmisores de seguridad. Esto además está en unos fantásticos apuntes que después Miren os dará, no antes ni durante la charla, porque entonces os ponéis a leerlos. Ni siquiera uso PowerPoint, para que me atendáis a mí, ¿vale? Me gusta ser el prota, que todos me miren. Entonces, los apuntes recogerán esto que voy a explicar, pero lo que me interesa es que entendáis el por qué funciona cada una de las cosas que voy a explicar. Porque si vosotros no estáis convencidos del por qué, no los vais a usar, no me vais a hacer caso. Y así con todo. Si no conseguís a la otra parte hacerle ver, razonar con la otra parte en vuestro día a día, esa otra persona
no os va a hacer caso. O va a pasar un par de minutos y ya os va a dejar de hacer caso. Porque hay que entender, y esto también es esencial en debate a través del razonamiento, a la otra parte el por qué. Bien, los conectores, ¿qué es lo principal que atacan? ¿En qué se basan los conectores? En su mayor parte en el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, hay muchos estudios al respecto. Algunos dicen que el 70% de lo que transmitimos es lenguaje no verbal. Otros dicen que el 93%, algunos que el 60% y algo. Está claro que más de la mitad de lo que transmitimos es a través del lenguaje no verbal. Y esto es más peligroso de lo que parece, porque a lo largo de nuestra vida solo nos han enseñado a trabajar el lenguaje verbal, a hacer pues un comentario de texto, a hacer una redacción. Eso todo es trabajar esas palabras, a trabajar la redacción, a trabajar qué se dice, qué no se dice, qué palabras se utilizan. Muy bien, pero no hemos trabajado el lenguaje no verbal. No lo hemos trabajado y estos estudios lo que nos dicen es que encima es más relevante a la hora de transmitir algo que el verbal. Por lo tanto, sin quitarle valor a la parte verbal, porque además yo la considero imprescindible y lo veremos más adelante, el lenguaje no verbal es una de las debilidades, es la debilidad, ¿vale? En mayúsculas, de todos nosotros. ¿Por qué una persona, después de conocer a alguien que le acabas de presentar, te dice, me parece buena persona, me parece de fiar, o sí, bueno, no sé, no te lo voy a criticar porque es tu amigo, pero no me acaba de cuajar? ¿Se basa en algo racional? ¿Se basa en las palabras que haya dicho? No, simplemente ha dicho, hola, buenos días, encantado de conocerte. Entonces, ¿por qué alguien nos parece buena persona, mala persona, nos parece de fiar, de poco fiar? Y no es simplemente por las palabras que haya dicho, es por toda esta información. Es por toda esta información del lenguaje no verbal. Y esto tiene una explicación, y es que como seres humanos, ahora estamos genial aquí en estas fantásticas instalaciones, pero durante miles y miles y miles y miles de años andábamos por ahí, por el bosque, por las cavernas, y de repente en el medio de la selva te encontrabas con alguien y tenías 0,1 segundos para decidir si esta persona era tu amigo o te iba a asesinar. Entonces, tuvimos que desarrollar la capacidad para, a través de prácticamente lo que a día de hoy se conoce como intuición, poder decir si me resulta de fiar o no. Claro, ¿qué pasa? Que igual él no es de fiar, pero es capaz de simular. Me dice que sí con la mirada. Es capaz de simular que es una persona de fiar. ¿Y por qué es capaz de simularlo? Porque sabe controlar los conectores, porque sabe controlar el lenguaje no verbal, porque la persona que domina el lenguaje no verbal, aunque esté mintiendo, no parece que está mintiendo. Y aquí no estamos enseñando a mentir, ni muchísimo menos. El problema es que muchas veces decimos la verdad y no nos creen. Y es por eso, porque incluso diciendo la verdad, por nervios, porque nos cuesta hablar en público, no parece que estemos seguros de lo que contamos. Así que los conectores nos van a ayudar a atacar esto. Hay 11. Son los 11 principales. Algunos más importantes, otros menos. Algunos se pueden aplicar en prácticamente cualquier temática, en cualquier momento de nuestra vida, otros no tanto. Pero vamos a ver cuáles son, por qué funcionan y cómo aplicarlos correctamente. Pero antes, por favor. Cuando señalo a alguien para salir y pone cara de, no, por favor, sé que he acertado. Te voy a pedir lo mismo que le pedí a Carmen, que te presentes, que nos digas que estudias, cómo acabaste aquí un viernes a las 6 de la tarde. Y a mayores, quiero que nos digas, según tu opinión. Mira qué nerviosa se está poniendo. Se está tocando otra vez la cara, Alta. Según tu opinión, si lo que acabo de contar hasta ahora, ¿te lo crees o no? Si no te lo crees, nos dices por qué. No, yo sí me lo creo. Ya nos has spoileado el final. Por favor. Bueno, pues yo me llamo Ana y estoy aquí principalmente, bueno, yo no me había enterado por mí misma que se había, bueno, se iba a celebrar esta charla, sino por un compañero, y me pareció interesante, más que, o sea, a mí no me interesa como tal el debate, pero me interesa para la vida y luego para mi profesión, que es pero
poder dedicarme a ello, creo que es importante saber hablar en público y controlar. Y más yo porque no me cuesta mucho. O sea, cuando salgo me pongo roja, no puedo. Pero te enrollas, ¿eh? Sí. Ana, muchísimas gracias. Ya lo disfrutaba al final un poco, ¿eh? Al principio estaba súper roja, estaba ahí, Dios mío, tierra, trágame, pero al final ya le iba cogiendo el... Al principio se equivocaba ahí, lo que quiero decir, después ya lo iba diciendo con más fluidez. Sin entrar en eso, vamos a observar, analizar dos cosas que hemos visto en Ana. La primera, lo de tocarse la cara. En cuanto empezó a estar cómoda, dejó de tocárselo. Pero sobre todo lo que me interesa, porque es aplicable para todos, es las manos. Las manos. Ojalá las pudiésemos como un Lego, ¿verdad? Arrancar, dejar encima de la mesa y dar la charla sin brazos. Porque sobran, es como, ¿qué hago? ¿Qué? Bueno, Ana las puso en los bolsillos de atrás. Es una técnica, ¿no? Es como decir, no existen, ¿vale? No me molestan. Otra gente las pone en los bolsillos y después la gente que no las pone en los bolsillos de delante ni de atrás están los extraños, ¿vale? Los que empiezan a hacer cosas rarísimas con ellas, ¿vale? Es como que se están echando crema Nivea todo el día, porque están constantemente así, ¿vale? Después hay gente como vuestro compañero del club de debate que salió aquí y las colocó de esta forma. Es como Angela Merkel, como muchos políticos. No. A eso sí que es el camino correcto a empezar a utilizar las manos. Yo considero que para utilizar las manos, el objetivo para utilizar correctamente las manos es, el objetivo al que todos debemos apelar, es que en ningún momento estén en una situación rara, sino que se estén moviendo acorde a tu discurso. Que realmente estén, si señalas a la gente, que una mano se mueva en esa dirección. Si hablas de ti, que una mano se mueva en esa dirección. Si simplemente estás charlando y hablando, que las manos pues te acompañen. Porque al final las manos son herramientas importantísimas para resaltar tu discurso. Son como las bailarinas de tu discurso. Y eso solo se alcanza si llegamos a ese movimiento de forma natural. ¿Y cómo llegamos a un movimiento así, de forma natural? Consiguiendo que las manos no nos preocupen en absoluto. ¿Y cómo conseguimos que las manos no nos preocupen en absoluto? Buscando una posición en la cual las manos puedan estar sin que nosotros tengamos que estar pensando, Dios mío, ¿qué hago con las manos? Y esa es la posición que siempre recomendamos. En nuestra academia llevamos más de 3 años, la gente que le pedimos que ponga las manos de esta forma, cuando acaba el curso, ya las mueve de forma natural. ¿Y por qué es importante este lugar? Estar así con las manos. Porque, al contrario del que se echa la crema Nivea, cuando estás en esta posición, ninguna mano, el peso de ninguna mano recae en la otra. Cuando una mano está tocando con la otra, ninguna se va a soltar, porque se necesitan. Cuando simplemente, como hemos visto, están pues tocándose las yemas de los dedos, vais a notar como sin daros cuenta, una empezará a moverse. La persona que lo hace no lo nota el resto. Y vuelve al garaje. Es como sacar el coche del garaje y volver al garaje. Tú lo haces con tranquilidad porque sabes que tienes un garaje. No tienes que estar buscando sitio en la zona azul. Tienes donde dejar las manos. Y es el camino, que de forma natural empecemos a moverlas. Por lo tanto, hay que verlo como 2 fases. La primera es estar aquí. Y sí, no es lo más natural del mundo, pero es que menos natural es tener que esconderlas o moverlas de forma extraña. Y una cosa muy importante en comunicación, el que hace, el que habla, siempre se siente mucho más raro que el que ve. Eso significa que cuando vosotros estéis así, diréis, este tío que vino de Galicia me dio el peor consejo del mundo. Vale, qué cosa tan extraña. Pero el que está sentado no lo nota. El que está sentado va a notar que tú estás nervioso si realmente mueves las manos raro. Pero si estás así, tranquilo, no lo nota. Y vosotros vais a ir viendo cómo las manos se empiezan a mover de forma natural. Bien, volvamos a lo que comentamos. ¿Cuáles son los conectores principales para transmitir seguridad y para empatizar con el público? El primero y más importante de todos ellos los llevo utilizando desde que empecé a hablar. Por lo tanto, ahora los iremos analizando como acabamos de verlo evidenciado. Y el primero y más importante de todos son las preguntas retóricas.
Así que, aunque todo esto está en los apuntes, que podréis fotocopiar, piratear y todo esto, los voy a ir apuntando aquí. Preguntas retóricas. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes las preguntas retóricas? Porque vosotros lo que queréis, desde el segundo 1, es que la audiencia os haga caso, que os esté escuchando. Es lo que necesitáis. ¿Y cómo conseguimos eso? Haciendo que la persona que te está escuchando piense en el tema que tú estás exponiendo. ¿Y cómo consigues eso? ¿Conocéis el efecto de no pienses en un elefante? Es más, hay un libro de eso, seguro que en debate lo habéis escuchado. Bien, para los que no os conozcáis, que estáis ahí como, ¿eso qué es? Porque estos frikis lo conocen y yo no. Bien, pues lo voy a explicar muy brevemente. Si yo me pongo aquí de rodillas y os pido por favor, porque mi vida está en juego, que no penséis en un elefante rosa, me muero. ¿Vale? Y no porque, seguro que a alguno le caigo mal, pero no porque en general os caiga mal, sino porque si yo os pido que no penséis en un elefante rosa, pensáis en un elefante rosa. La pregunta retórica apela a este sesgo cognitivo. La pregunta retórica apela a este, entre comillas, problema del cerebro, que es que puedes conseguir que la gente, sin que se lo pidas en absoluto, empiece a pensar en lo que a ti te interesa. Si yo entro aquí y digo, por favor, piensa en lo importante que es la comunicación, pues la mitad no lo vais a hacer o no vais a querer pensar, o directamente no me estáis escuchando porque estáis con el WhatsApp. Pero si yo lo hago en forma de pregunta retórica y digo, ¿alguna vez os habéis planteado por qué? Al empezar con una entonación de pregunta, automáticamente el cerebro empieza a buscar una respuesta. Y esa es la manera de activar al que está escuchando. Tú estás con el móvil y hasta que te apetezca no me vas a escuchar, pero si escuchas una pregunta, si empiezas con entonación de pregunta, aunque estés con el móvil, el cerebro empieza a arrancar el motor para empezar a pensar en lo que tú estás hablando. Y eso es ganar la partida. Por lo tanto, el profesor que entra en clase y dice, hoy vamos a hablar de la importancia de la logística de transporte de mercancías por carretera, ¿vale? Y pregunta, ¿de qué vamos a hablar hoy? Las caras, ¿vale? Serán de comodín del público, comodín del 50%, ¿vale? Pero en cambio, si el profesor entra y ya empieza directamente, ¿alguna vez os habéis planteado? Esto ya activa. Lo imprescindible que es y lo importante que esto ya hace que haya atención en tus palabras, aunque sigas sin mirarte la persona. Y acabas diciendo lo mismo, la importancia del transporte de mercancías por carreteras. Y le preguntas a cada uno de qué vamos a hablar hoy, incluso aquellos que vienen a clase por firmar, saben de qué va la clase. Por lo tanto, introducir preguntas retóricas a lo largo de tu discurso es esencial para activar la atención. La media de la atención humana son 14 minutos. Eso significa que si uno es capaz de estar atendiendo media hora, otra persona, al cabo de un minuto, está ya, ¿vale? Camino Logroño. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir combatir eso de los 14 minutos? Precisamente, cogiendo y diciendo, yo voy a ser el que me encargue de reactivar constantemente la atención del que me escucha. No hay que hacer todo el discurso en forma de pregunta, podría resultar raro, ¿vale? Pero introducir de vez en cuando alguna pregunta retórica es esencial para todo, ¿eh? Es decir, me da igual que sea directamente un debate de competición, yo lo hacía constantemente, porque hace que la otra persona deje de pensar en lo que a él le interesa y empiece a pensar en lo que le estás contando. La otra persona en un debate de competición estaba enfrente del otro equipo y estaba ya diciendo, guau, ahora le voy a dar caña a este porque voy a empezar a refutar con estas evidencias, no sé qué. Y de repente decía, por favor, le pregunto lo siguiente, ¿por qué? Y la persona de repente decía, bueno, tengo que hacer un stop porque tengo que atender a la pregunta que me está haciendo. Y haces que la persona deje de desarrollar, además, su estrategia. Le pones un poco la mente en blanco. Y eso también es muy interesante. Bien. Hasta aquí las preguntas retóricas. Continuamos. Vamos con la asignatura más complicada de un orador. Los silencios. Número 2, silencios. Quizá estoy abusando del silencio, pero es que lo odiamos. Porque cuando estás callado, tu cabeza está diciendo, guau, ¿qué estará pensando? Dios mío, están ahora criticándome, esos dos que se están riendo, se ríen de mi calva, no sé qué tal. Estás así constantemente. El silencio es complicado porque desde pequeños, desde párvulos, desde infantil, asociamos
quedarte en blanco, no saber, a quedarte en silencio. Y por lo tanto, intentamos evitar el silencio a lo largo de nuestra vida porque es una mala señal. ¿Cómo hacemos para evitar el silencio? Está el truco estrella. ¿Vale? Y es por eso que, el ese misterioso, que no sabemos si ponerlo como conjunción o como adjetivo, es una palabra que tiene su propia categoría, que es la del nerviosismo. El por no hacer silencio, hacemos porque podrías estar callado pensando en qué vas a decir, pero no estás callado pensando en qué vas a decir, estás vale. Pero no solo hacemos hay gente que se acelera al hablar, y entonces te está hablando así a toda velocidad para no hacer silencio. Hay gente que te hace auténticos ruidos indescriptibles, ¿vale? Vale. Es la evolución del onomatopeyas que no se pueden transcribir. O directamente alargas la vocal. Y es por eso que hoy creo que... Todo por no hacer silencios. ¿Qué es lo más importante de todo esto y por qué lo he explicado? Porque cuando un orador, una persona, hace silencios, la percepción del que escucha, aunque sea a través del subconsciente, es: este tío es bueno, este tío o esta tía está seguro de sí mismo. ¿Por qué? Porque está haciendo eso que todos tenemos grabado, que es tan difícil. Cuando alguien hace algo que todos sabemos que es complicado de hacer, nuestra conclusión es que esa persona está segura de sí misma, es convincente. No es una conclusión a la que llegues razonando, es una conclusión de tu subconsciente. Y además el silencio reactiva a la audiencia. Si tú tienes que estar hablando 5 minutos, como puede ser un turno en debate, 10 minutos, como puede ser un trabajo de final de grado o de máster, o 30 minutos, como puede ser una conferencia, más te vale introducir silencios. No entre cada palabra, porque si no puede ser también bastante raro, pero sí de vez en cuando necesitas que la gente se reactive, porque tú cuando estás en clase levantas la mirada cuando de repente todo el mundo se queda callado. Algo está pasando. Bien, entonces el silencio es importantísimo para reactivar, que es uno de nuestros objetivos principales, el de mantener la atención de la audiencia. Es difícil, sí, es difícil controlar los silencios, pero, de nuevo, es esencial, y si lo manejamos, mejoramos muchísimo en comunicación no verbal. ¿Cuál es el tercero? Vamos ahora con uno muy facilito, que todo el mundo o bien se olvida por los nervios, y es una falta incluso de educación, o bien no lo tiene en cuenta, y entonces empieza sus discursos con como hizo Carmen, bueno, pues, o directamente al acabarlo, como hizo Ana, ya he acabado, ¿vale? O, bueno, pues esto es todo. ¿Qué son? Los agradecimientos. Es decir, los agradecimientos es algo sencillísimo de utilizar. Cada vez que no sabes cómo empezar a hablar o cómo terminar, das las gracias. Es una cuestión, como decía, de educación, y a la audiencia le gusta. En el fondo nos gusta que nos den las gracias. Nuestro ego dice, de nada, ¿sabes? Es como a todos... Pero además es que es cierto, tú has dedicado tu tiempo, estáis dedicando vuestro tiempo del viernes por la tarde a escucharme. ¿Cómo no os voy a dar las gracias al empezar y al acabar? Por lo tanto, cuando no se te ocurra qué palabra utilizar, que digo, hola, adiós, das las gracias. Y muchísimas gracias a Miren y a todos vosotros por la oportunidad de estar hoy aquí. ¿Vale? No es algo que te tenga que salir de forma natural, ya lo llevas pensado, porque sabes cuál es el tercer conector, los agradecimientos. Muy bien, este era sencillito. Vamos ahora con uno no tan sencillo. Cuarto, el humor. Voy a poner al lado sutil. ¿Vale? Este es uno de los conectores que no se pueden utilizar siempre. Si estáis dando un discurso en un funeral, no utilicéis el humor. Pero cuando hablamos de utilizar el humor, no estamos hablando de contar chistes. No estamos hablando de repente parecer monologuistas del Club de la Comedia. Puede estar bien según el escenario, pero cuando hablamos del conector del humor sutil, hablamos de la ironía. Hablamos de arrancar alguna sonrisa, nada más. No hablamos de que de repente haya carcajadas. Hablamos de que 1 de cada 4 personas sonrían. Un poco, nada más. ¿Por qué es importante? Primero para ti. Porque tú cuando tienes que hablar en público,
que una persona sonría, o dos o tres, te da mucha tranquilidad, te relaja, pierdes puntos de nerviosismo, ¿vale? Ya pasas de pensar, Dios mío, todos estos me van a asesinar, a, mira, ese no, ¿ves? Ese tampoco, ese tampoco. Pero sobre todo, porque cuando estás ahí sentado, ¿vale?, conectas más con la persona que te arranca una sonrisa que con la que no. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque ahora la mitad de vosotros me diréis, vale, pero yo es que soy más soso, ¿sabes? Que no se me ocurre nada, ¿vale? Eso es algo con lo que naces. No, tienes un don, ingenio, no sé qué. No, mentira. Algo importantísimo para todos los que queráis mejorar vuestra capacidad a la hora de comunicar. Hay gente que nace con más capacidad para comunicar y otra con menos, como todo en esta vida. Pero no significa en ningún momento que la mayor parte del recorrido esté en el trabajo. Y con el humor lo mismo. No es un don con el que se nace y ya está. Arrancar una sonrisa mediante la ironía sutil es algo que todos podemos hacer. ¿Por qué? Porque solo hay que hacer 2 pasos. Pero antes de deciros qué 2 pasos son, primero tenéis que identificar qué clase de oradores sois en cuanto al humor. ¿En qué lado estáis? ¿Aquí? ¿Que os pasáis de gracioso? Esa persona que cuando llevas con ella ya 3 horas te duele la cara de simular que sonríes. ¿O estáis en el otro lado? Que aunque os dieran $1.000.000, no os acordáis de ningún chiste. ¿Vale? Bueno, algunos sí. Ninguno está en la esquina, en los extremos, pero sí que estamos más cerca de un lado que del otro. Nosotros debemos intentar apelar a estar en el centro. Ni pasarnos de graciosos, ni ser muy sosos. Y por ello es importante saber hacia qué dirección debemos ir. La persona que se pasa de graciosa, es más difícil trabajar con ella. Es más difícil frenarlo y decirlo, no, esto sobra. No, esto no hace gracia. No, relájate. No, vas a dar una charla técnica, no un monólogo. Es difícil trabajar con esa persona. Es mucho más fácil trabajar con la que es más sosa. ¿Por qué? Y ahora viene la solución. Porque solo tienes que hacer 2 cosas para arrancar sonrisas. 2 pasos. El primero, buscar una realidad que todos compartan. Por ejemplo, es un viernes, a última hora, igual todos preferíamos estar, más que en clase, por ahí tomando algo. Esa es una realidad que todos compartimos. Segundo paso, negarla, exagerarla. Ya está. Yo vengo aquí y digo, bueno, son las 9 de la noche. Sé que todos estabais deseando que el viernes a las 9 estar aquí aprendiendo. Y eso no arranca una carcajada, pero arranca sonrisas. Lo mismo a las 9 de la mañana. Bueno, son las 8:30 de la mañana. Vamos a empezar la clase, que sé que todos estabais deseando hasta ahora estar aquí, para aprender. Y arranca sonrisas, porque eso es ironía sutil. Y eso es lo único que se busca. La ironía se basa en eso, en negar una realidad. Eso es la ironía. Y si tú la niegas, ¿por qué digo que hay que exagerarla? Porque como seas irónico y no quede claro, puedes parecer una persona loca. ¿Vale? Si yo digo, a mí me encanta estudiar 100 horas a la semana, y no queda claro que es irónico, me miráis raro, ¿vale? ¿Por qué no sabéis? Es más, hay que exagerarlo mucho más conforme menos lenguaje no verbal haya. Por ejemplo, si lo decís en una nota de voz de WhatsApp o por la radio, hay que exagerar más la ironía. Si es por escrito, hay que exagerarla aún más. ¿Cuántas veces en los foros de internet se pone modo irónico? ¿Por qué? Porque la misma frase, siendo irónico o no siendo irónico, cambia completamente lo que quieres decir. Por lo tanto, la ironía es eso, y no tienes tampoco que abusar de ella, pero intentar arrancar alguna sonrisa de vez en cuando no cuesta nada, porque al final lo único que estás haciendo es contar lo mismo, pero de manera irónica. Transmites la misma información, pero de manera irónica. Y además hay algo que juega mucho a nuestro favor, que es que en el escenario profesional, el umbral de aburrimiento y la tolerancia es tan alto que cualquier cosa nos arranca una sonrisa. ¿Cuántas veces os habrá pasado? Pregunta retórica. Que estáis contando alguna anécdota que os hizo reíros a vuestros hermanos, familiares, amigos, y no les hace gracia. Y vosotros insistís, pero a ver, que no lo has entendido bien. La mosca chocó contra la ventana y murió. Y los tíos os miran como, este tío es muy raro, de Dios. Y al final, ¿qué acabáis diciendo? Es que tenías que haber estado allí. Sí, es cierto.
tenía que estar allí con ese nivel de aburrimiento. Porque cuando el nivel de aburrimiento es alto, es más fácil arrancar una sonrisa. Entonces, en una charla, en una exposición de un trabajo, incluso en un debate, porque por mucho que te lo pases bien en el debate, es un ambiente muy tenso, muy profesional. Es más fácil arrancar una sonrisa que en tu ambiente de ocio. ¿Vale? Entonces, hay que tener esto muy claro. Juega a nuestro favor poder arrancar una sonrisa. Y hacedlo por vosotros. No lo hagáis ya porque es un buen conector. Hacedlo por vosotros, porque vosotros al ver a alguien cómodo, estaréis mucho más cómodos. Y con esto introduzco otra de las lecciones básicas, que es: no aspiréis en ningún momento a tener 0 nervios desde el segundo número 1. Porque no tener absolutamente ningún nervio desde el primer momento es imposible. Los vais a reducir, los nervios. Y sobre todo vais a reducir el tiempo que tardáis en estar cómodos. Al principio, en debate, estás 5 minutos hablando y los 5 estás súper nervioso. Después estás nervioso los 2 primeros minutos. Después ya estás cómodo. El proceso que vimos un poco a Ana, se pasa los primeros 15 segundos súper nerviosa, los 15 siguientes ya no tanto, y los 15 últimos ya estaba aquí, bla, 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 bla. Vale, pues es algo que también hacemos todos nosotros. Y lo que tenemos que pensar es, vale, no puedo reducir los nervios al completo desde el segundo 1, pero puedo conseguir que cuando lleve medio minuto ya estar tranquilo. Y ese es nuestro objetivo. Porque siempre va a haber. Yo me puedo pasar todos los días de mi vida, de lunes a viernes, hablando y dando clase, 3 horas al día, que es lo que hago, en Coruña, de 7 a 10 de la noche. Y aún así, todos los días, en el primer minuto donde entran los alumnos, tengo un poco de nervios. Es verdad, en el minuto 3 ya estoy tranquilo. Pero los nervios nunca desaparecen al completo, por mucho rodaje y por mucho que estés entrenado. No aspiréis a eso o va a ser frustrante, porque nunca lo vais a conseguir. Y con esto pasamos al siguiente conector, el número 5. El suspense. ¿Qué mejor manera de mantener la atención que ir creando expectativa? Que ir adelantando cosas que van a suceder, pero de las que no vas a hablar aún. Es lo que yo he hecho. Pero antes de deciros esto, no sé qué. Pero eso es esencial para mantener la atención del que escucha. Oye, ¿nunca os ha pasado que estáis en el sofá de casa, delante del televisor, viendo anuncios, y de repente os planteáis? Ya no es que os planteéis qué va a pasar al volver de los anuncios, es que os planteáis qué programa estabais viendo. Porque lleva tanto de anuncios que ya no os acordáis. Pero hay algo que os impide cambiar de canal. No, miráis al mando y es como, me cuesta. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el cerebro humano lo que hace es decirte, mantén la atención que te interesa. No te apunta en un post-it porque te interesa. No te apuntes que después va a suceder que se va a descubrir el asesino. No. Te dice simplemente, tú mantente atento. Entonces tú estás ahí y dices, pues nada, voy a seguir atendiendo y voy a aguantar los anuncios. No te acuerdas del porqué. Lo mismo pasa cuando alguien habla en público. Cuando vas adelantando y creando expectativas, y no tiene nada de malo si después las cumples, es que la gente llega un momento en el que te está escuchando con mucha atención, aunque no sepan por qué te están prestando tanta atención. Simplemente fuiste adelantando cosas que te van a interesar, que van a ser importantes para vuestro futuro, que es lo que yo he hecho desde el segundo 1. Y entonces llega un momento en el que tú estás escuchándome con atención porque sabes que voy a hablar de cosas que te interesan, aunque no me sepas decir cuáles serán exactamente. Yo ahora os puedo decir exactamente qué cosas pediros que escribáis en un papel. ¿Qué cosas os he adelantado que voy a contar a lo largo de la charla? Y uno me escribirá una, que se acuerda, otro otra. Nadie me escribirá las 6 o 7 que he adelantado y de las que aún no he hablado. Pero todos estáis ahí mirándome y escuchándome. Por lo tanto, crear expectativa, de nuevo, no tiene nada de malo siempre que se cumpla. Es como presentar el índice de un libro. ¿Y por qué es importante esto también? Porque yo igual estoy aquí y empiezo a hablar de perros, pero resulta que a vosotros os gustan los gatos. Y entonces pierdo vuestro interés. Pierdo el interés de esa gente, porque estoy hablando de perros. Pero si yo digo, hoy voy a hablar de perros y de gatos, y empiezo hablando de perros, vosotros no os cogéis y os vais, porque diréis, oye, mira, igual el primer minuto no me interesa, pero el segundo sí. Es muy importante para que la gente mantenga la atención, que sepa a cuánto y a qué tiene que atender. Igual vosotros vais a leer la novela igual, pero os gusta mirar cuántas páginas tiene. Vosotros vais a ver la peli igual, pero os gusta saber cuántos minutos dura. Voy a tener que atender 2 horas, 2 horas y media, hora y media.
¿Por qué? Voy a ver el vídeo del Rubius en YouTube, pero quiero saber si dura 8 minutos o 4. Porque queremos saber cuánto tiempo vamos a tener que estar atendiendo para poder gestionar los recursos de atención correctamente. Por lo tanto, tú cuando vas adelantando, cuando haces eso, suspense, cuando creas expectativa, también estás apelando a eso. A decir, voy a hablar de esto y de esto otro. Y entonces tú sabes que vas a tener que atender a esto y esto otro. Y cuando acabe de hablar de esto, sabes que te queda esto y esto otro. Y si esto me ha llevado 5 minutos, sabes que en total voy a hablar unos 15. Aunque no os haya dicho, mi discurso dura 15 minutos, lo sabes. Bien, continuamos. En sexto lugar, las referencias a lo común. Referencias a lo común. Repito que todo esto está en esos apuntes, que incluso quien no los tenga o tal, los puede pedir que se le envíen por PDF. ¿Qué es referencias a lo común? Es que cuando tú estás hablando, introduzcas algo de información que tenga algún tipo de referencia a la audiencia. Y la audiencia, de nuevo, pueden ser 3 o 4 personas, ¿eh? Puede ser un jurado en un debate. Y es importante porque conecta, y son conectores, con tu público. ¿Por qué he empezado yo hablando si de Pamplona, si de no sé qué, si del vasco? ¿Por qué? Porque necesitaba apelar a ese conector, al de hacer algún tipo de referencia a algo que vosotros tengáis en común. Y por lo tanto, los comentarios que yo hago cuando doy un curso en Murcia, o aquí, o en Galicia, son totalmente diferentes, porque tengo que adaptarme a una audiencia distinta. Entonces hay que hacer referencia. Si mañana sale Brad Pitt, que además ahora está soltero, y dice, ¡guau, me encanta veranear! De verdad, me encanta veranear en Pamplona. Ya os cae mejor. ¿Por qué? Si sigue siendo el mismo actor, todo lo mismo. Ni que vaya a vuestra casa, no va a ir a vuestra casa a veranear, pero ya os cae mejor, porque está haciendo referencia a algo en común. Si mañana vuestro deportista favorito o deportista favorita dice que es Géminis y vosotros sois Géminis, también os cae algo mejor. No tiene base racional, pero es así. Es Géminis, como yo. Fernando Alonso es Géminis, ya, es que los Géminis somos... Pero ¿qué me estás contando, Adrián? Nada, cosas mías. Vale, entonces, referencias a lo común es eso, es apelar a determinadas cosas que tenga la audiencia, que puedas buscar en común con la audiencia. Y eso conecta. Continuamos. Interpelaciones. De nuevo, una que quizá en interpelaciones, en el discurso de un funeral no funcione. ¿Qué es interpelar? Ya no es la pregunta retórica, es buscar que alguien conteste. Es buscar que conteste una persona que está en la audiencia, buscar que conteste simplemente tu compañero de equipo, que conteste la otra parte de la negociación, de la entrevista de trabajo. ¿Por qué es importante interpelar? Porque reactiva la atención muchísimo. Es como el buscaminas. Yo te pregunto a ti y todos los de alrededor de casi me toca. A partir de ahora te escucho, Adrián, ¿vale? Entonces, la interpelación es muy efectiva para mantener la atención. Pero ¿cuál es el problema de la interpelación? ¿Qué puede salir mal? ¿Cómo puede explotar la bomba? Si lo dejas quedar mal a la persona. Entonces debes hacer preguntas siempre, que cualquier persona te pueda contestar aunque no te esté escuchando, aunque acabe de entrar por la puerta. Porque si tú le preguntas y no sabe, y queda mal en público, a ese ya lo has perdido. Ese cuando venga el momento de valorarte o tal, es un payaso. ¿Vale? Entonces, tú no quieres eso, tú quieres caerle bien, quieres que te siga escuchando a partir de ese momento. Por lo tanto, lo que debes hacer es preguntas sencillas. ¿Y cómo es eso? Ponme un ejemplo, Adrián. Vale. Imaginaos que yo estoy hablando de viajes. Yo puedo hacerlo mal y bien. Primero voy a hacerlo mal. ¿Vale? Imaginaos que vosotros no me estáis escuchando, estáis a lo vuestro. Y de repente os digo, oye, ¿qué opinas de esto que acabo de comentar de los vuelos de Ryanair? Bien. ¿Cómo que bien? No, mal, opino que mal. Y tú, mal, no, a veces bien, a veces mal, ya no sabes qué decir. Claro, lo has pillado, lo has dejado mal, en evidencia. Lo que hay que hacer es preguntarle algo que pueda contestar aunque no te escuchase. Oye, ¿a dónde fue el último sitio que viajaste? Pues a Roma, Italia. ¿Veis? La mayoría de viajes se concentran en Italia, en Francia o en Reino Unido. Y esto, bla, 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 y sigo hablando de viajes. Esa persona no me estaría escuchando. Esa persona en el momento se puso súper nervioso. Pero esa persona salió bien de ahí y me va a seguir escuchando él, los que están alrededor y en general la clase.
porque todos saben que le puede caer una pregunta en el momento siguiente. Muy bien, estas son las interpelaciones. Continuamos. En octavo lugar, el contacto visual. Casi tan complicado como los silencios, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de información que nos transmite una mirada. Nos cuesta salir aquí y empezar a mirar a la gente y hablarles, porque una mirada transmite demasiada información. Tú miras a alguien y automáticamente, además, te pones en lo peor. Entonces, si esa persona está seria, tú lo que interpretas es que esa persona está súper aburrida contigo. Si esa persona, además, tiene el ceño un poco así, tal, esa persona, de verdad, tiene ganas de pirarse automáticamente. Una mirada nos transmite demasiada información, entonces la evitamos. La evitamos porque si tú tienes que hablar en público, que ya te cuesta porque dices, guau, qué nervios, no sé qué, y encima, en el momento en el que sales, hay un montón de gente que te está mirando raro, ¿vale? Te hundes y vas a tardar 2 o 3 minutos en volver a estar ahí con cierta seguridad. Por lo tanto, evitamos la mirada. Esto es uno de los mayores errores que cometemos. Los cometemos por esto que acabo de explicar, pero no lo deberíamos hacer, porque como pases 2 minutos evitando la mirada, lo último que pareces es tranquilo, seguro y convincente. Así que nos debemos obligar desde el segundo 1 a mirar. Ya, pero es que, Adrián, nos cuesta, nos acabas de explicar el porqué. Pues entonces coges y miras a la frente. No se dan cuenta. No se dan cuenta, no. Piensan que los estás mirando. Simplemente estás observando una capa de espinillas. Entonces, tú cuando miras las noticias en el televisor, la persona está leyendo el teleprompter, pero parece que te está mirando a ti, que te lo está contando a ti. Pues lo mismo, oye, miras aquí, al entrecejo en todo caso, y la persona es que en ningún momento piensa que ¿por qué está mirando ahí arriba? No, nadie hace eso. Pero es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Como en las interpelaciones, aquí también hay una manera mala de hacerlo, el contacto visual, y es estar o muy poco tiempo o demasiado en cada punto. El que no está casi nada de tiempo en cada punto parece que está viendo un partido de tenis, ¿vale? Va de un lado a otro. Y el que está demasiado tiempo, seguro que todos habéis tenido un profesor que se ha pasado toda la clase mirando a un punto. El profesor realmente no está pensando que está mirando a esa persona, tiene la mirada perdida, pero está todo el tiempo mirando a un punto y la persona está, ¿qué le pasa? Este está obsesionado conmigo. Entonces, es importante pensar que el contacto visual se debe mantener entre 2 y 10 segundos, ¿vale? En cada punto. Y que debemos jugar siempre a mirar todo el espacio que haya. Por lo tanto, tenéis que jugar entre mirar la primera y la última fila, lateral, el otro lateral. Lo mismo si es en un debate, normalmente pues son jueces. De 2 a 5 suele haber, después en semifinales o depende del torneo, puede haber 7, puede haber 9. Hay que mirarlos a todos. ¿Qué tendemos a hacer? Mirar al importante, mirar al juez principal o mirar a la persona que nos importa su opinión. Y esto es un error. Por muchos motivos que no me da tiempo a explicar, pero voy a poner dos sobre la mesa. El primero, tú como mires a un jurado y solo te centres en uno, el resto no le va a parecer bien, porque lo estás menospreciando. Y esto es lo mismo, en una negociación. Cuando vienen 2 de una empresa, solo te centras en uno, al otro no le gusta. Y normalmente nos centramos en el que además está acostumbrado a que se centren en él. Y esto tampoco nos pone a nosotros en valor. Una persona que está acostumbrada a que le hagan la pelota, cuando alguien no se la hace, lo valora y lo respeta más. Entonces es importante tener en cuenta que el contacto visual debe siempre ir variando entre todos aquellos que nos estén prestando la atención. Nunca centrarse en nadie en particular. Muy bien, llegados a este punto, vamos a hablar del anclaje. Por lo tanto, el 9º conector es el anclaje. He hablado de manos, he hablado de contacto visual. Y ahora vamos a hablar de cómo estar colocados. Hay gente que se mueve bien cuando está hablando. Yo también me muevo. En comunicación, en oratoria, es muy importante que todo lo que hagas sea porque tú quieres, no porque el cuerpo te domina. La gente que está nerviosa se mueve, bailotea, que se dice, pero no porque esa persona quiera moverse, lo que estoy haciendo ahora, sino porque lo necesita. Tiene que canalizar los nervios de alguna manera. Esto no es cómodo de ver, no transmite seguridad. Puedes moverte, por supuesto,
pero debe ser porque tú quieres. Que tu movimiento sea algo que tú has decidido hacer. Y entonces el movimiento sí que gusta, porque lo haces por alguna razón. Te acercas al público, te alejas, lo haces por algo. Cuando tú, como orador, lo que haces es porque tú quieres, transmites convicción. Cuando lo que haces es porque te domina a ti, transmites nerviosismo. Pero, ¿a qué nos referimos con el anclaje? Más allá de esto que acabo de explicar, ¿a qué hacer cuando no sabemos movernos o cuando estamos demasiado nerviosos como para preocuparnos de cómo movernos? Ese primer minuto, el primer minuto de tu discurso. Es cierto, tu discurso va a durar 5 minutos, tu intervención en debate va a durar 4, argumentaciones iniciales, vas a estar 4 minutos hablando y vas a salir. Vas a salir y vas a ser capaz de transmitir seguridad. Pero como comentamos antes, los nervios no están a cero desde el segundo 1. En el primer minuto es cuando más debes utilizar el anclaje correctamente. ¿Y cómo se utiliza y qué es? Es estar quieto. Pero hay muchas formas de estar quieto. El peso debe estar repartido 50 y 50 en cada pierna. Hay gente que dice, vale, no te preocupes, Adrián, voy a hacer anclaje. Sale ahí y está quieto, porque no se mueve, pero tiene todo el peso en una pierna. Y al principio cuela, pero cuando lleva un minuto así, te empieza a doler, porque está muy tensionada. Tú no lo notas, pero te empieza a molestar esa pierna. Y entonces, ¿qué haces? Como tienes que seguir quieto, pasas todo el peso a la otra pierna. El 100% del peso en la otra pierna. Y de repente pasan 2 minutos. Y ahora también te empieza a molestar esta. De repente al minuto 3 estás pendiente de cómo de molesto estás, porque te molestan las piernas, porque te duelen y porque te quieres sentar. Pues imagínate si tienes que estar hablando 20 minutos o 2 horas. Si repartes correctamente el peso 50 y 50, no pasa eso. Y además, tened en cuenta que si una pierna tiene el 100% del peso, la otra no tiene ninguno. Cuando os dais cuenta, la otra está haciendo cosas. ¿Vale? Y de repente la cambiáis, pero la otra empieza a hacer también cosas. ¿Vale? No se puede mover mucho porque está atada al cuerpo, pero empieza a bailotear alrededor de la otra, ponerse por detrás, etc. Hay que repartir el peso correctamente, 50-50. Así sí que transmitimos seguridad, y no solo en esos primeros 30 o el primer minuto. Bien, ya estamos acabando con los conectores. Y ahora ha llegado el momento de otro facilito, como los agradecimientos. Las citas célebres. Buah, es que no sé cómo acabar la clase para que impresione. No sé ahora mismo qué meter aquí, o cómo cerrarlo, cómo empezar. Pon una cita célebre en tu vida. Nunca falla. ¿Vale? A todo el mundo le gusta. Si lo dices tú, nadie le da importancia. Pero si dices que lo dijo Aristóteles, todo el mundo le encanta. ¿Vale? Yo puedo estar aquí y decir, oye, es muy importante el contacto visual. Y me diréis, bueno, sí, ya lo sabía. Pero si yo empiezo el discurso diciendo, el contacto visual es el camino que marcará vuestro discurso. Lo dijo Aristóteles en no sé qué, no sé cuánto, tal. Ya gusta más, ¿eh? Ya empiezo como con más fondo. Y es simplemente eso. Cuando no sepas a veces cómo darle un poco de solemnidad a tu discurso, mete una cita célebre. Hay citas célebres de todo tipo, ¿vale? De verdad, hay millones. Es decir, no necesitáis ni inventárosla ni nada. Vosotros ponéis en Google, cita célebre, Pamplona, viernes, 7 de la tarde, y te aparecen 24.000 resultados. Entonces, cuando tengáis que hablar de economía, de derecho, de no sé qué, buscad alguna cita, porque van a aparecer un montón, que además os pueden dar ideas. En debate, se utiliza incluso en exceso a veces. Lo he visto, ahora ya no debato, ahora soy juez. Entonces, pues eso, me toca ver demasiados debates, muchos aburridos, o muy monótonos, o iguales. Pero una de las cosas que más nos gusta a los jueces en general, de las que hablamos cuando nos toca pues dilucidar quién es el ganador, etc., es de aquellos que consigan mantener la atención. Porque además tú puedes tener muy buenos argumentos, pero si yo no te estoy escuchando ya me dirás para qué te sirven. Por eso después vamos a hablar de la importancia de los argumentos, pero antes hablamos de esto, porque esta es la forma para que tú después me escuches y me hagas caso al argumento en sí. Si yo no tengo la capacidad de que me atiendas y de que te guste lo que cuento,
el argumento en sí mismo no vale para nada. Muy bien. Y, por último, el 11, que solo lo voy a desarrollar muy por encima, es el storytelling. El storytelling, seguramente al acabar en "in", lo habéis escuchado alguna vez. Es la capacidad... Bueno, el storytelling, hay libros así, hablando de storytelling. ¿Qué es el storytelling? Es contar una historia, ¿vale? Es simplemente utilizar la narración, la narrativa, para cautivar, para transmitir una información. ¿Por qué es un conector muy interesante? En debate se utiliza. Se utiliza muchas veces en las argumentaciones iniciales para introducir un tema, para, si me vas a hablar de la importancia de proclamar una república en España, me cuentas primero una historia que me llame la atención, que me cautive y que te sirva para introducir ese tema. No me vengas directamente desde el segundo 1, se debe proclamar la república por este argumento. 1, social. 2, político. 3, económico. Ya así de frías. Y yo ahí, espera, hombre, primero cautívame, llama un poco mi atención. A todos nos gusta que nos cuenten historias, es lo que nos entretiene. Hay una conferencia en YouTube de 1 hora de tu tema favorito, pero la vas a ver en 5 veces. Hoy un cachito, mañana otro trozo, etc. Hay una peli más o menos divertida en la sobremesa de Antena 3, ahí la ves entera. ¿Por qué? Porque lo que está contado, lo que está narrado, nos cautiva. Está claro que si tú tienes que hablar de algo técnico de derecho, no puedes estar contando historias del secuestro de no sé quién, pero sí que puedes contarlo con narrativa, porque el storytelling lo que nos dice es que debemos buscar una estructura narrativa, un hilo conductor para cautivar al que nos escucha. Y voy a poner el ejemplo que además viene aquí perfecto, porque es de un profesor de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, que empezó a introducir storytelling en sus clases. El profesor llegó un día a nuestra academia, tenemos en Coruña y tenemos en Santiago. Llegó a nuestra academia y dijo: tengo un problema. Y eso, el tío ya tenía más de 50 años, cosa que valoro, que a pesar de que ya en unos años igual se jubilaba, quisiese cambiar la estructura de sus clases. Y nos dijo: tengo un problema. Se me duermen los alumnos en clase. Las clases de las 9 de la mañana, de las 10, se me duermen. Le dije que era una enfermedad bastante extendida, que no era solo suya, pero claro, el tío estaba preocupado, de verdad. Entonces le pedí que saliese allí en clase y empezase a dar una de sus clases. Salió, se puso allí donde está el atril y dijo: hoy hablaremos de la ley de propiedad intelectual. En 1967 nace la ley de propiedad intelectual. En 1973 tiene sus primeras modificaciones. En el 77 tiene 2 anexos a mayores, bla, 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 bla. En el 84 se hace... Bien. Claro, casi yo entro en coma. Claro, obviamente se dormían los alumnos. Entonces, lo que cogimos fue el storytelling y le dimos un cambio a su clase. Buscamos que la clase, desde que empezase a hablar, tuviese un hilo. Primero planteaba el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nace la ley de propiedad intelectual? Porque empieza a haber copias, sin el beneplácito de la industria, etc. Entonces, existía tal problema, entonces se crea esta ley. Pero la ley en sí misma creó un vacío legal, porque precisamente estaba permitiendo que todos en sus casas pudiesen copiar esto, fomentó esto. Por lo tanto, hubo que hacer 2 modificaciones en el 73, crear 2 anexos. Pero esto no lo solucionó en absoluto, porque la tecnología iba más rápida que la ley. La ley siempre llegaba después. Por lo tanto, en el 77, en el 83, hubo que crear un montón de nuevos artículos por esto. Claro, la clase cambia. ¿Por qué? Porque ahora hay algo que seguir, un hilo que seguir, una narrativa. Es más fácil de seguir, es más fácil de aprender y de estudiar. Y es más fácil de enseñar también, porque no te sientes como profesor que estás provocando el sueño. Claro, el tío volvió y dijo: muy bien, necesito esto en todas mis clases. Y nosotros encantados, si pagas, te lo hacemos en todas. Pero hubo un problema, que cuando llevaba 3 clases ya aprendió a hacerlo, porque era mucho más sencillo de lo que él creía. Él pensaba que habíamos hecho magia, cuando lo único que habíamos hecho era coger la información y buscarle un hilo conductor. Cuando hicimos 2 clases más de otras leyes, ¿vale?,
ya no volvió, porque ya él se dio cuenta de cuál era el método. Entonces, el storytelling es así de potente. Si conseguimos, aunque sea un tema muy técnico, como puede ser eso, las leyes, el derecho, darle un poco de hilo conductor, vas a conseguir cautivar a la audiencia que te está escuchando. Muy bien. Hasta aquí los 11 conectores y transmisores de seguridad. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿No? Vale. Yo tengo. Sí, por favor. Para el final, ¿qué haces? O sea, para rematar el debate. En debate. ¿Qué conductores hay? Vale, para empezar, para terminar tanto en debate como en general, ¿vale? Tenemos tanto los agradecimientos, que es el estrella, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, es una forma de cerrar. La cita célebre es una forma de cerrar. O directamente, en debate, si no eres la última persona de tu equipo, etcétera, puedes incluso crear expectativa, el suspense. Y eso lo seguirá desarrollando mi compañero. Y eso lo veremos a continuación. Que el que te escuche preste la atención en lo que tú estás contando, no en lo que está contando el rival. La historia que debe prevalecer es la tuya. Cuando vas a un debate, cada equipo cuenta su historia. Lo importante es que cuando el jurado se marche, se coja la pastita y el café y se pongan a hablar de cómo ha sido el debate y empiecen a valorar quién ha ganado, quién ha perdido, la historia que tengan en mente sea la vuestra. Eso es importantísimo, porque entonces está prevaleciendo todo lo que vosotros habéis defendido sobre lo que ha defendido el otro equipo. En debate, es esencial entender que de nada sirve lo que me cuentas si no me lo cuentas correctamente. De nada me sirve que me des 100 datos si esos 100 datos no me has explicado por qué son importantes y qué significa cada uno de ellos. Yo he visto a gente que llamamos refutadores metralleta, que son capaces en 0, de sacarte un montón de evidencias. Y el estudio de Harvard, y no sé qué de Stanford, y bla, 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 y esta noticia, y no sé qué, y de primeras impresiona, porque es como, ¡guau, qué cantidad de información! Pero eso no es lo que te hace ganar un cuarto de final, una semifinal o una final. Lo que te hace ganar es saber hacer entender al juez, al jurado, por qué lo que tú estás contando es tan relevante y, por lo tanto, por qué tu versión es más importante o más cierta, o más certera o más veraz que la del rival. ¿Vale la pena dar un dato en vez de 10? Si ese dato antes lo has precedido de una gran explicación de por qué ese dato es tan relevante. Habéis visto muchas veces ministros salir y empezar a dar datos económicos. Y no atendéis. Por mucho que el ministro esté diciendo estos datos nos van a dar un montón de votos, la gente no está entendiendo por qué ese dato es tan relevante, tan importante. Pero si en cambio lo razonas correctamente, si un dato, una evidencia, la razonas, la explicas y la das, la pones en contraste, entonces cobra muchísima más fuerza. Tumba 3 o 4 del rival. Eso lo veremos ahora con la técnica RE. Pero para cerrar, no hay nada mejor que conseguir que el discurso general del equipo en debate siga siendo el que prevalece. Que parezca que son los que llevan la batuta. Bien, ¿alguna pregunta más? Pues continuamos. Vamos a quitar esto. Y vamos a ver ahora la técnica estrella en debate, el ARE. ¿Qué es el ARE? A ver, alguien de debate. Afirmación racional. No, venga. Argumento, razonamiento. Muy bien. ARE. Este es el esquema que tanto en debate como en nuestro día a día deberíamos utilizar para desarrollar una determinada afirmación, un determinado argumento. Este esquema no ha nacido así porque sí. ¿Vale? Había muchos esquemas, realmente, para desarrollar un argumento. Pero este prevalece, y esto es un poco como el darwinismo, prevalece porque es el que mejor se adapta a cualquier tipo de jurado. Y esto es porque es el que mejor se adapta a nuestro cerebro como seres humanos. Es un esquema a la hora de desarrollar. La primera letra, A, significa argumento, afirmación, ¿vale? Normalmente se utiliza como A de argumento. Es simplemente una frase, o una palabra incluso. Es simplemente el eslogan de la idea que quieres transmitir. Fumar mata.
los aviones son seguros. Esos serían los argumentos. Pero de nada sirve un argumento por sí solo. Pues fumar mata lo pone en la cajetilla. Y la gente sigue comprando la cajetilla. No llega para convencer. Por eso es importantísimo que después de dar el eslogan, después de transmitir cuál es la idea, lo razones. Y es la R, razonamiento. Después de dar esa afirmación, debes razonarlo. ¿Y qué es el razonamiento? Es el contenido lógico. ¿Vale? El razonamiento no es dar datos. Ahí está la E. El razonamiento es explicar. Explicar por qué esa afirmación es así. No necesitas acudir a estudios, no necesitas recurrir a un montón de estadísticas. Es simplemente explicarlo, razonar, explicar el por qué. Si consigues contestar al por qué, la persona ya la tienes casi ahí convencida, pero no está del todo convencida, porque falta la última parte, la E, las evidencias. La parte de, y no lo digo yo, lo dicen los datos. Vale, ahora sí que puedes poner los datos. ¿Por qué? Porque primero los has precedido. Hay mucha gente que salta del argumento a la evidencia. Por mucho que piense que ha razonado, no ha razonado. Simplemente ha dado el argumento un poco más extenso. Salta del argumento, fumar mata, a las evidencias. Hay un estudio de la Universidad de Stanford que dice que el 97% de los cánceres de pulmón son provocados por el tabaco. Pero te falta razonarlo, te falta explicarme por qué esto es así. ¿Por qué es así? Porque el tabaco tiene sustancias que son perjudiciales para la salud. Por lo tanto, la lógica nos indica que si durante toda nuestra vida las ingerimos, tenemos más posibilidades de que nos suceda algo peligroso para nosotros que si no las ingiriésemos en ningún momento. Si tú lo razonas correctamente, ¿cómo lo vas a coger y de repente decir, eso no es así? Ya no es tan sencillo. No puedes salir y simplemente, pues yo tengo los datos que dicen lo contrario. Vale. Pero explícamelo, razónamelo. Cuando tú consigues a alguien en tu día a día, sea quien sea, explicarle y apelar al porqué de algo, ya es mucho más difícil, no solo que esa persona te quite la razón, sino cualquiera que esté alrededor. Porque a veces, cuando tú estás explicando algo, tu objetivo, aunque yo te lo explique a ti, no es convencerte a ti, es convencer a los que están alrededor. Y eso es lo importante, que yo igual estoy discutiendo contigo porque tú quieres hacer A y yo quiero hacer B, pero si yo consigo razonar y evidenciar por qué es mejor B, la persona que quiere defender A, ya no solo puedo decir, pues yo no estoy de acuerdo. Va a tener que razonar y evidenciar también. Porque cuando tú un argumento lo razonas y lo evidencias, haces que la otra parte ya no solo le sirva explicarlo un poquito, ya no solo le sirva evidenciarlo un poquito. Si te quiere quitar la razón y llevarte la contraria, va a tener también que razonarlo y evidenciarlo. Por lo tanto, estás haciendo que sea mucho más probable que tú ganes la discusión o el debate. Además, señores, resulta que hay un 50-50, un 50-50% de personas que se convencen mucho mejor por la lógica y otro 50% que se convencen mucho mejor por los datos. Tú puedes estar diciéndole a alguien, me da igual, hablando de ideologías políticas, de por qué una ideología no funciona, y le razonas 1000 veces y no lo convences. Le pones 4 casos históricos o lo que sea, y ya dice, bueno, sí, vale. Y viceversa. Puedes estar intentando convencerle con casos, con estadísticas, y no lo convences. Pero de repente razonas, explicas el porqué, te dice, bueno, sí, vale. Por eso es tan importante tener el razonamiento y la evidencia bien preparadas. Porque nunca sabes si el que te está escuchando es del tipo A o del tipo B. Y con esto voy a lanzaros una pregunta ahora mismo. ¿Qué os da más miedo? No contestéis todos de golpe. ¿Qué os da más miedo? ¿Hablar delante de 50, de 100 personas, o hablar delante de 2 o de 3 que saben mucho más que vosotros del tema a tratar? Aquí hay también un 50-50, un 50-50. Hay gente que lo que le asusta es hablar delante de 200 personas y gente que lo que le asusta es hablar delante de 2, de 3. ¿Por qué pregunto esto? Porque ahora os voy a dar la raíz de vuestro miedo a hablar en público. Si os da miedo hablar delante de 200 personas, es un miedo escénico. El miedo radica en la transmisión del mensaje. Y para trabajarlo están los conectores, lo que vimos antes. Los conectores, la gente que haya dicho, a mí lo que me da miedo son hablar delante de 100, de 200 personas, ya sé que todos habréis dicho las dos cosas. Las dos cosas me dan miedo, ¿vale? Pero siempre hay una más que otra.
Entonces, si vuestro miedo, la raíz de vuestro miedo es hablar delante de 200 personas, lo que os va a ayudar realmente a tener más tranquilidad, menos nervios, es el uso de conectores. Si en cambio lo que realmente os asusta es hablar delante de 2 o de 3 que saben mucho más que vosotros, es porque lo que necesitáis es estar muy seguros de lo que estáis hablando. No os llega solo con tocar la superficie del tema que vais a exponer. Necesitáis sentir que lo tenéis blindado. Y para ello ya no es la transmisión, es el diseño del mensaje. Y una de las claves del diseño de mensaje es el ARE. Ahora veremos las otras dos. ¿Por qué un vendehumos es capaz de vender humo? Imaginaos, yo no conozco de nada a este chico. Levanta la mano. Vamos a llamarle vendehumos hoy, ¿vale? No lo conozco de nada. Acabo de llegar de Galicia, no lo he visto en mi vida. Y al acabar esta charla se me acerca y me quiere vender algo, ¿vale? Me quiere convencer de algo. Y como es un vendehumos, yo caigo, yo acepto. Le compro el producto. ¿Por qué él me ha conseguido vender eso? Primero, como yo no lo conocía de antes, yo no puedo valorar si esa persona ha estafado anteriormente. Cuando tú conoces un vendehumos desde hace años, ya no te la cuela. Se la colará a otro que aún no lo conozca, pero a ti no. Los vendehumos se la cuelan a gente que aún no lo conoce. Pero no hago esta pregunta por eso. Hago esta pregunta porque lo que quiero dejar sobre la mesa es que si a mí me ha convencido, es porque yo he valorado en 2-3 segundos que me fiaba de él. ¿Y por qué yo he valorado que me fiaba de él? Si no lo conozco, si no tengo evidencias, si nadie me ha hablado de él. ¿Por qué tú entras en una tienda y un comercial te vende una tele y otro comercial no te la vende ni de broma? Y es la misma tele, al mismo precio. Porque hay comerciales que venden teles y otros que no. Trabajé un año de comercial mientras estudiaba en PC City. No sé si os suena. ¿Vale? Cerró. Por mi culpa, no. Cerró. Pero durante un año me tenía que enfrentar. A media jornada trabajaba. Igual, en 4 horas por la tarde, entraban fácilmente 100 personas. 100 personas que venían ahí a que les explicases. Desde mi punto de vista, a venderles. Claro, y de repente, al final del mes, cuando venían los jefes y decían, estos son los nombres de los comerciales, han vendido tal, veías diferencias abismales. Es más, en el que menos vendía, ya al mes siguiente ya no lo veías en la lista. Ya no estaba en PC City. Entonces, ¿por qué es esto así? Si al final era el mismo precio, con el mismo protocolo de venta. Porque unos en 2-3 segundos transmiten confianza y otros no. ¿Y cómo se transmite esa confianza, Adrián? Tú que has venido aquí hoy a explicarme los porqués. ¿Por qué una persona rápidamente puede transmitir confianza y otra no? ¿Cuál es la razón de que mi cerebro se fíe de esta persona y de esta no? Porque el cerebro, cuando no tiene información, cuando no conoce de antemano a esa persona, tiene que buscar algún criterio para definir si se fía o no se fía. ¿Y cuál es? Preguntarse si esa persona parece que se fía de sí misma. Nada más. Si yo noto que tú lo que me cuentas, tú te lo crees, yo también me lo creo en ese momento. Si yo noto que tú no te lo crees, que me evitas la mirada cuando me dices el precio de la tele, etc., no me la vendes. Es el único criterio que el cerebro puede utilizar para decidirlo. Lo mismo pasa en debate, lo mismo pasa en nuestro día a día. Si una persona que acabas de conocer, o que directamente conoces pero no demasiado, de repente tiene que confiar en ti o no, o creerte lo que le estás contando, lo que va a valorar es, ¿esa persona se está fiando de sí misma? Sí, pues entonces yo le creo. No es algo que hagamos conscientemente, es algo que hacemos inconscientemente, pero lo hacemos. Por lo tanto, esto significa que tenemos que simular que nos lo creemos. Y muchas veces nos lo creemos, pero el problema radica en que no lo parece, que es precisamente lo contrario. Entonces, cuando vuestra respuesta a la pregunta sea que a mí me dan más miedo esas 2 personas que saben más que yo, significa que la única forma de que vosotros realmente parezca que os creéis lo que contáis, o que realmente os creéis lo que contáis, y además lo hacéis ver, es trabajando el diseño del mensaje, el ARE y las 2 más que vamos a ver a continuación. Tú puedes utilizar los conectores, es esencial, va a mejorar, pero para que realmente tú parezca que estás seguro, tienes que estar seguro de verdad. El ARE
es la herramienta que se utiliza para desarrollar el esquema de un argumento. Pero hay más herramientas que nos ayudan a diseñar correctamente un mensaje. Y la primera, bueno, la segunda, que también aparece en vuestros apuntes, es el hexámetro de Vendôme. El hexámetro de Vendôme es algo que todos conocéis, aunque probablemente con otro nombre. Hexámetro de Vendôme. Luego lo denominamos así porque la primera persona que recogió en un libro en la historia de la humanidad esta herramienta fue Vendôme. Si aquí yo viniese y os diese técnicas muy buenas, pero que para cada una necesitaseis 1 hora de trabajo, nadie las iba a aplicar nunca. Es así. Somos así. Somos así porque, oye, os voy a dar una información que os va a hacer sentiros mejor. Y es que una persona inteligente es una persona que tiende al mínimo esfuerzo. Esperad, no he acabado, ¿eh? Esto tiene su explicación física, ¿vale? Un cuerpo, esto desde el punto de vista físico, un cuerpo, si puede hacer cualquier tipo de, imaginaos, ir de aquí a la cámara, gastando X energía, no va a gastar X más 1. Sería contrario a la lógica y a la inteligencia. Y eso hace que nosotros, como seres humanos, tendamos a la ley del mínimo esfuerzo. Si puedo llegar allí gastando X, ¿por qué voy a gastar X más 1, X más 2? ¿Por qué voy a estar 3 días estudiando si con 1 puedo lograr? Ya, esto es la base científica. Pero ahora entramos en un problema, que es... molaría quedar aquí, salir de aquí y decir, mamá, ¿sabes qué? Resulta que eso de ser vago no es así, soy listo, pero listo. Bien. Resulta que estás rodeado de gente que también hace eso. Entonces, para destacar o para lograr objetivos que te interesen, para ganar en un debate, no puedes hacer lo mismo que hace el que está a tu lado. Entonces, resulta que cada uno de vosotros, y aquí también hay un 50-50, habéis llegado a ese objetivo trabajando, y otros por talento natural, otros por un poco de trabajo y por talento natural. ¿Cuántas veces habréis pensado, si yo estudiase tanto como esa persona, sacaba 10 y 15? Ya. Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿No? La persona que realmente destaca es la persona que es capaz de tener trabajo duro, a pesar de no necesitarlo, o diciendo, aunque yo, para llegar a esa cámara, necesite X, voy a dedicarle 2X, porque es la manera de llegar a esa cámara y que todo el mundo me esté mirando mientras llego a ella. Por poner un ejemplo, por poner una analogía. Claro, entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Y por qué lo he sacado a colación? Porque si yo vengo con herramientas que no os ahorren tiempo y que no sean fáciles de utilizar, no las vais a utilizar nunca. Estas herramientas son precisamente productivas y eficientes. Os van a ahorrar tiempo y además os van a dar un resultado mejor que si no las utilizáis. Por eso sé que las vais a empezar a utilizar. Los conectores es una lista de 11. Cada vez que tengas que hablar delante de alguien, léete la lista de 11. No tienes que utilizar los 11, utiliza 4. Pero por lo menos utiliza 4. ¿Vale? No es o utilizo los 11 o no utilizo ninguno, que eso también es mucho de los que hacemos. Pues para no hacerlo genial no lo hago. No, a ver, ya lo estás haciendo genial si por lo menos me utilizas la mitad de conectores. Y es sencillo, porque utilizar el contacto visual, el anclaje y un poco de silencios va a darte un salto de calidad enorme como orador. Y no cuesta tanto. El ARE lo mismo. Es que no sé cómo desarrollar esto. A ver, yo sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo. Mentira, utiliza el ARE. Vale, sí, solucionado. Y ahora viene el hexámetro de Vendôme. ¿Cuántas veces habéis abierto una página de Word en blanco, un PowerPoint para hacer una presentación, y ahí queda? Porque os ponéis a mirarlo y empezáis a apelar a la inspiración divina que os diga qué empezar a escribir. Y escribís, ¿no? Empezáis tal. Bueno, no, espera. Y volvéis para atrás y tal. Y al final habéis perdido un montón de tiempo, habéis sido improductivos. No habéis hecho un correcto brainstorming, no habéis cogido y habéis dicho, ¿cuál es la información relevante que yo debo reflejar en el argumentario de mi equipo en debate? ¿Por qué? Porque no os habéis contestado a las 6 preguntas esenciales. Algunas sí, no porque lo sepáis, sino de forma inconsciente, pero no a las 6. Y eso os crea brechas en el argumentario en debate. Porque en debate y en la vida es esencial tener claro el marco conceptual de lo que me estás contando. ¿Cuáles son las 6 preguntas y por qué son tan relevantes? Bien, las conocéis. ¿Qué, cómo,
quién, dónde, cuándo y por qué. Esto nos permite tener primero el marco conceptual más importante, el qué. Hay gente que tiene tan claro de qué va a hablar o piensa que tiene tan claro que no se pregunta realmente el qué. Y eso hace que después sea incoherente. He visto muchísimas incoherencias en líneas argumentales en debate como juez, precisamente porque tenían muy bien las evidencias o incluso los razonamientos, pero al final la idea esencial que me quería transmitir todo el equipo no estaba clara. No estaba clara si me estaban hablando de que se debería legalizar las drogas o si deberían legalizar el consumo de drogas. Porque no es lo mismo. Y es porque no se preguntaron el qué. ¿Lo tenían tan claro? Sí, estamos hablando de legalizar drogas. Que no se habían preguntado exactamente qué es la idea, cuál es la idea que vamos a transmitir. Aquí, pues, una persona no le ha gustado el tema de las drogas y ha decidido, es broma. Bien. Entonces, nos preguntamos el qué. ¿Cuánto nos lleva a contestar estas preguntas? 1,5 minutos, ¿eh? Y ya partes de algo, ya no partes de una hoja en blanco. 1,5 minutos te lleva a contestar estas preguntas. Eso no es nada. Te has ahorrado muchos más minutos. Después del qué vienen el qué, el cómo, el quién, el dónde y el cuándo. Son marcos conceptuales. El cuándo es el marco temporal. Es que es que vengo a hablar de medicina. Pero, ¿por qué no empiezas por la prehistoria? No, a ver, voy a hablar del último siglo. Entonces no me vienes a hablar de medicina. Me vienes a hablar de medicina en el siglo XX. Ya cambia. Y cambia, sobre todo, para ti a la hora de prepararlo. Y lo mismo con el dónde. Es el marco espacial. No, a ver, yo voy a hablar sobre todo en España. Pues entonces, el qué es medicina en el siglo XX en España. Porque como yo venga y te haga preguntas sobre Rusia, y tú no sepas contestar, y yo sea juez, y tú me digas como debatiente, bueno, a ver, es que estamos hablando sobre todo de España, y no me hayas dicho al principio por qué me hablas solo de España, o el tema de debate no sea solo en España, yo voy a coger y decir, te han dado bien. ¿Vale? Y eso es, bueno, claro, es que dimos por supuesto que hablaríamos un poco de España, yo qué sé sobre Rusia. Eso es que no habéis hecho el exámetro de Vendôme. Era lo esencial antes de empezar a preparar el debate. Coger y contestar estas preguntas. Lo mismo el cómo y lo mismo el por qué. El por qué, preguntaos lo de último. El por qué son los argumentos, ¿vale? Que es lo que todo el mundo intenta contestar, el por qué. Pero a veces el cómo, el dónde, el cuándo, contestan también al por qué. Si yo os quiero convencer de que debéis venir a Galicia, al pueblo donde vivo, en la costa, de fiesta, el dónde y el por qué es lo mismo, ¿vale? Entonces, haceos primero las preguntas y por último el por qué. Esta es una herramienta muy cómoda, no lleva nada y ya partís de un brainstorming, de una hoja con respuestas. Ya no os vais a dejar información esencial sin trabajar. En un debate, tener un argumentario blindado es esencial para ganar. Porque si un argumentario es tan potente, un equipo es tan potente como la parte más débil. Y igual estás tú en un torneo, en una fase de grupos, y nadie saca a relucir tu parte débil. Pero no vas a ganar un torneo si no tienes bien blindado tu argumentario. Porque en cuanto alguien, un refutador hábil, lo detecte, te va a dar una caña que te van a dar ganas de decir, abandonamos, cogemos y nos vamos de este debate. Entonces, hay que tener muy bien blindado nuestro argumentario. Y, por lo tanto, hay que hacer el exámetro de Vendôme. Y, visto el ARE y visto el exámetro de Vendôme, vamos a entrar ya en una parte más final de la clase. La llamamos más de 1 hora y media. Por lo tanto, ha llegado el momento de sacar a alguien. Ya sabes. No sé si os habéis olvidado. Habíais pensado que yo sí, seguro. Bueno, ya estamos acabando. Ya no se acordó de sacar a nadie más. Muy bien. He sacado a 2 chicas. Voy a sacar a un chico. Caras de relax en las chicas. He sacado a 2 chicas de este lado, voy a sacar a un chico de aquel lado. Caras de relax en los chicos de aquel lado. Por favor. Es difícil, ¿no? Sales aquí, toda esta gente, encima no sabes de qué vas a hablar, vas a tener que improvisar completamente. Y encima aquí los colegas que van a estar cachondeándose. ¿Lo hagas bien o no lo hagas bien? Eso es lo bueno de los colegas, que consiguen cachondearse de todo. ¿Qué estás pensando ahora mismo? No sé a ver qué me vas a pedir. Estabas así como mirando un poco a la gente. Tenías la
El pensamiento perdido. Estabas diciendo, este tío no me cae muy bien. ¿Qué estabas pensando? Sí, te lo cuento. No sé, nada general, claro. Sé que me ibas a pedir improvisar y probablemente esto es lo que tenía que hacer. Así que estaba pensando cómo empezar. Por usar un conector te iba a empezar dando las gracias. Y ahí me quitaba la idea. Las gracias por sacarme y no sé. La verdad que esperar, ¿no dices? Bien, lo está haciendo muy bien. Está hablando de conectores, utilizándolos. Está haciendo un meta ejercicio, ¿no? Es como cuando Frank Underwood en House of Cards va haciendo las cosas y te las cuenta a la cámara. Lo está haciendo él ahora mismo. Y va a empezar por esto, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Dinos, con 3 ideas improvisadas, por qué es la mejor clase que has recibido nunca. Bien. En primer lugar, esta es la mejor clase que he recibido nunca porque es gratuita. Y yo creo que eso es insuperable, porque en España si es gratis es mejor. En segundo lugar, porque la media de atención de una persona es de 14 minutos y yo creo que en hora y media no nos hemos distraído ninguno. Y en tercer lugar, porque estamos aprendiendo cosas que no solo son útiles en el mundo académico, sino en todos los ámbitos. Es decir, Adrián nos ha explicado que lo podemos usar en debate de competición para los frikis que estamos metidos en eso, pero también tanto para entrevistas de trabajo como para presentaciones o en el mundo laboral en general e incluso en el personal. Con lo cual yo creo que es un 3x1 a precio cero. Vamos. Como en los trucos de magia. ¿Nos conocíamos de antes? Está todo preparado, sí. Pues muchas gracias, de verdad. No podría haber acertado mejor. Bueno, o igual sí. Ha utilizado conectores, no sé, muy bien. ¿Te llamas? Íñigo. Íñigo, llegarás lejos en debate. Entonces, ahora nos vamos con esta última parte donde voy a acabar con la tercera técnica que se utiliza sobre todo en debate, pero en presentaciones también, y después hablar de cómo vosotros a partir de ahora vais a trabajar todo esto. Porque yo me volveré a Galicia, volveré a Pamplona encantado cuando tenga que tocar, pero estoy un poco lejos en general. Pero no me vais a hacer falta. Al contrario, no os voy a hacer falta. No os voy a hacer falta. No os voy a hacer falta porque vais a saber qué pasos seguir. Como comentaba Miren al principio, nos tocó fundar el Club de Debate de Compostela. No teníamos ni siquiera a alguien como Miren que nos ayudase, nos apoyase, nos guiase. Y el Club de Debate de Compostela lo fundamos en 2012. En 2013 ganó el torneo nacional Interceu, que es el más longevo en España. En 2014 ganó otro torneo nacional. En 2015 ganó el CDU, que es el tercero más importante. Y además, en 2016 acaba de ganar el BP de la Universidad Autónoma de Madrid, en formato British Parliament, también CDC. Entonces, oye, tenéis todas las herramientas en vuestras manos porque nosotros las tuvimos para poder llegar lo más lejos posible. Y os las vamos a dar. Os las voy a dar. Ya hablo como Gollum, yo y mi tesoro. Entonces, ¿cuál es la última que se utiliza sobre todo mucho en debate, pero en general también en presentaciones? La regla del 3. Por eso le pedí a Íñigo que nos diese 3 argumentos. La regla del 3 establece que todo argumentario debe estar basado en 3 ideas, en 3 argumentos. ¿Por qué? No es porque me lo haya inventado yo, ni porque se lo haya inventado la gente del debate. Lo recoge ya en La retórica Aristóteles, que es el primer libro que recomiendo. Al final os diré todos, ¿vale? No hace falta que apuntéis ahora. En La retórica Aristóteles ya hablaba de la regla del 3. La regla del 3 es el equilibrio perfecto entre el máximo número de argumentos que podemos dar y el máximo número de argumentos que va a retener la audiencia en su cabeza a medio y largo plazo. A nosotros igual nos interesa dar 10, pero es contraproducente. Es más, hay estudios que lo demuestran, que si yo te digo 10 argumentos por los cuales mi móvil es el mejor del mundo, tú dentro de una semana te acuerdas de 2, pero si te doy 3, te acuerdas de los 3. ¿Vale? Más de 3 crea ruido, y el ruido no es bueno, porque además hay una gran debilidad cuando damos demasiados argumentos, que es que haya incoherencia entre ellos. Nosotros podemos pensar que cuantos más argumentos mejor. Mentira, porque los argumentos no siempre suman, también pueden restar entre sí. Por lo tanto, con un solo argumento no vas a ningún lado, ¿vale? Porque además, oye, yo si vengo a hablar aquí, imaginaos, vamos a hablar de un tema de debate. La legalización de las drogas, ya que además le gustaba al compañero que se levantó y todo. La legalización de las drogas. Y yo vengo y digo, por un argumento económico, y doy razones.
se recaudaría IVA, porque sería un mercado regulado, se recaudaría por IRPF, la gente que se dedicase a ese mercado, no como ahora que se lo llevan las mafias, un argumento económico. Y me quedo ahí, puedo convencer a alguien que le toque la fibra ese argumento, pero en general no está blindado mi argumentario. Me viene otro equipo con un argumento económico en contra, con uno político y con uno social, ¿y yo qué hago ahí? Nada. Necesito más de uno, más de dos. Necesito apelar a tres. Necesito intentar atacar tres campos, porque es la manera de asegurarme la mayor cantidad de posibilidades de tocaros la fibra. Si yo voy con un argumento económico, igual convenzo a estas personas de aquí. Los veo muy utilitaristas. Le interesa eso de más dinero para las arcas. Bien. Pero no convenzo a estos. Estos son mucho más filosóficos, tienen una mirada diferente. Vale. ¿Cómo voy a convencerlos a ellos? Con un argumento moral. Entonces, tengo un argumento económico y uno moral. La libertad de las personas de hacer con su propio cuerpo lo que quieran, de cometer errores, de aprender sobre ello. La necesidad de poder equivocarse y la necesidad de que el Estado no se dedique únicamente a decirte haz esto, haz esto, haz esto. Necesito apelar al argumento moral. Los he convencido un poco a estos dos, pero hay otros ahí que me siguen mirando raro. Entonces, con ellos voy a un argumento de salud, ¿vale? Porque si la droga está regulada, vosotros sabéis que al tener que pasar unos controles de calidad, al pasar por el Ministerio de Sanidad y no ser la mayor cantidad de muertos en droga, es por culpa de drogas adulteradas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya tengo tres argumentos, uno de salud, uno moral, uno económico. Ya es más probable tocar la fibra de más gente, de más jurado. Y eso es importante, porque si no, no convences. Pero ¿cuál es el riesgo que comentaba antes? Porque ahora me podréis decir, pues en vez de 3 damos 6. ¿Por qué antes, Adrián, has dicho que no siempre suman? Porque los argumentos deben ser complementarios. Eso significa que nunca, nunca, nunca pueden ser ni sustitutivos ni contradictorios. ¿Cuándo son sustitutivos? Cuando dos argumentos se podrían agrupar en uno. Si yo a vosotros os digo que hay un argumento del IVA y a vosotros del IRPF, sabéis que no son dos, son uno. Entonces realmente no tendría la regla del 3, tendría la regla del 2. Pero ¿cuándo es peligroso? Cuando son contradictorios. Imaginaos que yo estoy defendiendo que se deba rebajar la edad de voto hasta los 16 años. ¿Vale? Y empiezo con un argumento que es el siguiente. La edad de voto se debería reducir hasta los 16 años porque necesitamos que dentro de la gente que va a votar haya todo tipo de opiniones, incluso de aquellos adolescentes que, aunque no está desarrollado cognitivamente como un adulto, también tienen opiniones que deben ser escuchadas. Ese podría ser un argumento. Os puede gustar más o menos, pero podría ser un argumento. Ahora imaginaos que el siguiente argumento es este. Se debe rebajar la edad de voto hasta los 16 porque a partir de los 14 las personas de 16, 17 años son tan válidas como las de 20, de 25, ya son adultos. Los dos argumentos por separado valen, pero al estar juntos ya no. Porque primero he razonado que había que introducir a todo tipo de gente, incluso aquellos que aún eran adolescentes, y después he razonado que con 16 años ya eres adulto totalmente. Estos dos argumentos, al estar juntos, son contradictorios y me hacen daño. Valía la pena que eligiese solo uno que ir con esos dos. Porque entonces me viene el otro equipo en debate y me dice, qué curioso, cómo se han contradecido nuestros compañeros sin darse cuenta. Porque primero nos han explicado esto y después esto que contradice lo anterior. Y has perdido el debate. Hay que tener mucho cuidado con los argumentos, porque funcionen por sí solos no significa que juntos funcionen. ¿Vale? Entonces, la regla del 3 nos dice esto. Pim, pam, pum. Si queréis evidenciar que la regla del 3 es algo esencial en comunicación, ¿vale? Desde ver los debates de hoy en día, que se utilizan la regla del 3, como cualquier presentación, por ejemplo, de Apple. Me da igual si os gusta más o menos Apple, pero desde los años 80 llevan estructurando sus presentaciones con la regla del 3. Y funciona. Salía Steve Jobs en 2007 y decía, hoy vamos a presentar 3 productos. Uno es un teléfono móvil. Otro es el mejor reproductor de vídeo y audio que existe. Y otro es un sistema para estar conectado a Internet siempre. En el minuto 15 los 3 se fusionaban y aparecía el iPhone. Y estructuraba toda su presentación diciendo por qué, argumento número 1, es el mejor teléfono, por qué, argumento número 2, es el mejor sistema de entretenimiento de audio y vídeo, y por qué, número 3, es el mejor sistema para estar conectado a Internet en cualquier lugar. Y así estructura con la regla del 3. Entonces, Aristóteles lo explica ya hace miles de años y nosotros lo vemos
consciente o inconscientemente. ¿Vale? Esto es la teoría general. Hay más teoría en los apuntes, sobre todo las falacias. Las falacias es algo que no está suficientemente desarrollado hoy en día. Una falacia es un error de lógica dentro de un razonamiento. Estamos rodeados de ellas. Desde la publicidad hasta cuando nuestra madre nos grita. Las falacias están en todo y debemos saber identificarlas y desmontarlas. ¿Vale? Y vais a ver, he recogido las 10 falacias principales que se cometen en nuestro día a día y en debate. La falacia de carga de la prueba, la falacia de causalidad, la dependiente resbaladiza, la del hombre de paja, la circular, ad populum, ad hominem. Vais a ver las 10 principales. Y debéis conocerlas, no para cometerlas, sino para defenderos de ellas. ¿Vale? También hay un apartado de preguntas capciosas, que son las preguntas que vosotros en debate debéis hacer al otro equipo. ¿Qué es una pregunta capciosa? Una pregunta capciosa no busca que la contestes de una determinada manera, simplemente busca que la contestes, porque cuando la contestas, has perdido. La pregunta capciosa lleva una afirmación implícita en el enunciado, de manera que tú cuando la contestas, lo que haces es dar por cierta esa afirmación. Por ejemplo, Íñigo tiene... No sé si tienes novia, me voy a inventar tu vida, ¿vale? Íñigo tiene novia, desde hace 5 años. Es muy feliz con la novia, y yo soy muy amigo de la novia. Y entonces yo sé que Íñigo estuvo tonteando en la discoteca con otra tía, y entonces voy y le hago una pregunta capciosa, y le digo, oye Íñigo, tú que estuviste muy cerca de Paloma el otro día por la noche, ¿pasó algo o no pasó nada con ella? ¿Qué me va a decir Íñigo? No pasó nada. ¿Y entonces qué le voy a decir yo? O sea, que aceptas que estuviste muy cerca con ella en la discoteca. Y entonces Íñigo va a decir, no quería decir eso. Y decir, da igual, has perdido. ¿Por qué? Porque me ha contestado a la pregunta. La pregunta capciosa no se puede responder. Lo que hay que hacer es refutar el enunciado. Íñigo tendría que haber estado despierto y decirme, yo no estuve cerca de ninguna paloma. ¿Vale? Pero nosotros como seres humanos tendemos a contestar cuando se nos hace una pregunta. Esto en política, nosotros, que por ejemplo en nuestro trabajo como consultores nos toca hacerlo mucho, preparar preguntas para debates políticos, se hace constantemente. Usted que defiende que esta medida es tan buena para la ciudad, ¿por qué no la puso antes en el ayuntamiento? Entonces te dice, bueno, porque nos costó, te contestan a la pregunta, nos costó llevarla a cabo, nos costó trabajarla y diseñarla. Pero ya me afirmó lo que a mí me interesaba, que era una medida muy buena, según ellos. Y entonces yo hago la pregunta donde lo destrozo, entre comillas, que es. ¿Y entonces por qué votaron en contra hace 3 años cuando lo propuso el partido anterior en el ayuntamiento? Ya, bueno, a ver, no es tan buena y no es exactamente lo mismo y no sé qué, no sé cuánto. Da igual, ya has perdido. ¿Por qué has contestado a la pregunta? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas. Llevan afirmaciones y la pregunta te está preguntando otra cosa. Cuando algo pasa así, suena una alarma, pero normalmente no sabemos qué significa esa alarma y dejamos de oírla. Y simplemente contestamos. Y estamos metiendo la pata. Entonces, lo que hay que hacer es refutar a la pregunta. Tú estás en un debate, te levantan la mano y te dicen, entonces, como afirma no sé quién, no sé cuánto, que esto es esencial, ¿por qué ustedes han dicho que no? Y entonces tú vas a decir y salir de esa pregunta. No, lo que debes hacer es decir, no. Eso no es cierto, no es esencial, porque nosotros tenemos aquí una evidencia de no sé quién que dice que no es esencial. Y refutas directamente a la afirmación. ¿Vale? Bien, es cierto que quizá no sea sencillo o no estamos preparados, no se nos ha educado para ello, pero es coger rodaje. ¿Vale? A mí ahora me haces una pregunta capciosa y malo será que pique. ¿Vale? Entonces, miraos la parte teórica, miraos los apuntes y haceos entre vosotros muchas preguntas capciosas. No hay nada mejor que dedicaros a intentar destrozaros mutuamente, hablando en debate. Hacer mucho debate interno es lo mejor para salir por ahí después e ir realmente testeado. Si en debate aprendemos algo, es que para realmente defender un tema hay que haber estudiado el a favor y el en contra, las dos posturas. Lo mismo con esto. Para realmente poder defender y creerte un tema, debes haber visto las dos caras de la moneda. Entonces, ¿qué os voy a recomendar hacer? ¿Cuáles son los ejercicios que quiero que hagáis? El primero, vale para todos. Voy a abrir la última. Y esto ya directamente voy a dibujar. Eso es una cámara de vídeo. Quiero que os grabéis, tenéis móviles, todos tenéis la capacidad de grabaros hoy en día. Grabaos hablando 2 minutos, vosotros en vuestra casa, solos. Descargaos discursos de Martin Luther King, de no sé quién, de JFK, de Donald Trump, me da igual. Descargaos discursos y hacedlos. Y grabaos. Y después, que es lo importante, miraos.
no hay mejor manera de en poco tiempo mejorar que verse uno mismo. Porque yo, o vuestro formador en debate, os va a decir, oye, deja de tocarte la cara, oye, deja de hacer esto, oye tal. Y vosotros, algunas cosas haréis caso, otras no tanto, otras no os las creeréis. No es verdad que yo me rasque la cara todo el día mientras haces esto. Pero cuando lo veis, es cuando realmente empezáis a mejorarlo. Es más, habrá cosas de vosotros que no os gustan y que nadie os haya dicho, porque al resto del mundo le da igual. Pero de repente decís, ¡guau! No me gusta cómo tengo el brazo, ¿eh? No soy tan sexy como debería, voy a dejar de utilizarlo de esa forma. Entonces, verse a uno mismo es la mejor manera de mejorar rápido. ¿Vale? Hacedlo, no lleva nada. 2 minutos hablar y 2 minutos verse. Hacedlo en debate y hacedlo vosotros para mejorar vuestra oratoria. Incluso dejad los vídeos grabados y comparaos pasados 3 meses. No os comparéis pasados una semana. No va a haber diferencia, incluso igual lo hacéis peor. Entonces comparaos cuando ya haya un tiempo considerable. Si lo hacéis muy a menudo, imaginaos, estáis en debate, quedáis 3 veces a la semana, tal, y lo hacéis 3 veces a la semana, lo de grabarse, pues cogéis y directamente os podéis comparar en mes y medio. Que lo hacéis 1 vez a la semana por ir mejorando en vuestro día a día, comparaos cada 6 meses. Comparaos y ved cómo mejoráis. Bien, esto vale para todos. Vamos con otra que ya no vale para todo el mundo. Por favor, debatir de tonterías. Es decir, no es un imperativo, ¿eh? No lo he escrito mal. Es una herramienta, debatir de tonterías. No hay mejor manera de entender los entresijos de cómo funciona la comunicación que tener que defender chorradas o lo indefendible. Porque solo os queda, para defender, tener que apelar a las herramientas más puras. Cuando no tienes mucho de lo que hablar, porque el tema es muy simple, cuando te toca defender algo totalmente, digamos, extremista, la única manera de intentar ganar ese debate es tener que apelar a falacias, a la propia estructura de la lógica, a intentar utilizar herramientas que ni se te habían ocurrido hasta ese momento, a diseñar realmente estrategias potentes. ¿Por qué? Porque es lo único que te va a valer. Entonces, cuando te toca debatir de chorradas, es el mejor truco que nosotros, aparte de que te lo pasas bien, es como mejor desarrollas tu capacidad para debatir. Nosotros lo hacíamos constantemente, debates, pero de verdad, de decir por qué el blanco era mejor color que el negro. ¿Vale? A ver qué evidencias encuentras ahí. Pues claro, no hay demasiadas evidencias y te va a tocar razonar muchísimo e intentar convencer, solo con lógica y con trampas, por qué el blanco es mejor que el negro. Entonces, es una herramienta muy potente dentro de debate y os la recomiendo. ¿Vale? Después ya habrá temas más profundos por ahí delante. Después, otra cosa esencial, que no la voy a apuntar, pero quiero que la tengáis en cuenta. Haced debates de manera que sean más complicados que después por ahí adelante. ¿A qué me refiero? Si en un debate tienes 5 minutos y tienes que hablar delante de 3 personas y tienes que sacar 3 argumentos, a la hora de entrenar, que en vez de 5 minutos sea un tiempo aleatorio. De repente tengo 4. De repente tengo 6. Que en vez de 3 personas, sean 3 personas que te tiran papeles y te ignoran. Y que en vez de tener que dar 3 argumentos, ¿vale?, tienes que dar 8, 15. Intentad hacer que el ejercicio sea muchísimo más complicado que en la vida real. Porque después, cuando os toca por ahí, es como, mira qué fácil. Ya no hay alguien mirándome mal, ya no hay alguien lanzándome bolis, ya no hay un sonido estridente que simula una sirena que no me deja hablar. Nosotros poníamos, de repente, de forma aleatoria, alguien encendía una especie de sonido de sirena. Y tú estabas hablando y de repente tenías que seguir hablando sin que la sirena te molestase. Eso te ayuda mucho además a los imprevistos, porque hay imprevistos, en la vida hay imprevistos. Hay la fotógrafa que te entra por esa puerta, hay el chico que de repente se te levanta, no sabes por qué, etcétera, etcétera. Hay imprevistos. No pueden dominarte los imprevistos, tú tienes que dominar a los imprevistos. ¿Vale? Después, leeros este libro. Ganar debates. Es la Biblia. Y ahora detallo a qué me refiero. Ganar debates de Steven Johnson.
Tiene un nombre muy típico, pero es de verdad. Parece que me lo he inventado, ¿no? Steven Johnson. Max Power. Pues no, existe. Ganar debates. Está traducido al español. También está en PDF, ¿vale? Os lo podéis pasar, etc. Es un libro corto, se lee en una tarde, pero te explica muy bien la estructura que hay detrás de un argumento, de una explicación, de un razonamiento. Es el libro donde mejor viene explicado. Es cierto que está orientado para que después se haga debate BP, British Parliament, que es un formato diferente al que aquí normalmente hacemos en España, el académico. Pero eso no tiene nada de malo. Para empezar, te sirve para ampliar miras y no hay nada mejor que empecéis a desarrollar debate de diferentes formatos, pero sobre todo a la hora de explicar por qué un argumento funciona o por qué no, cómo hay que refutar un argumento, etc., es un libro excepcional, ¿vale? Ganar debates. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que grabarse. Hay que hacer mucho debate con muchas dificultades. Y hay que leer este libro y además toda la bibliografía y filmografía que os voy a recomendar. La filmografía, además, es algo que no cuesta, porque es mirar tele. Entonces, por favor, por lo menos la filmografía, miradla. ¿Cuál es la primera película que quiero que os apuntéis ya en vuestra listita de Netflix? 12 hombres sin piedad. 12 hombres sin piedad, a pesar de que es una película que igual ya la habéis visto, que es un clásico, ¿vale? De hace más de 50 años, explica la importancia de la retórica. Es una película que ahonda en la importancia de la retórica. Dura 1h30 y es siempre en una habitación, que es la deliberación de un jurado. Es muy buena y nos va a enseñar cómo la vida depende muchísimo de según cómo se enfoque. En segundo lugar, pasamos de un drama a una pseudocomedia. Gracias por fumar. ¿Vale? De hace 10 años, más o menos. Es una película sobre el portavoz del lobby del tabaco en Estados Unidos, que incluso de amigos tiene al portavoz del lobby de las armas y la portavoz del lobby del alcohol. Y su trabajo diario es ir por ahí defendiendo el tabaco o intentar que quede en el menos peor lugar posible. Es muy interesante también desde el punto de vista de la comunicación. En tercer lugar, otra película, Frost versus Nixon. Bueno, todo esto está escrito y se os puede pasar, pero de todas formas lo voy a escribir. Frost versus Nixon, del año 2008-2009, de Ron Howard. Frost versus Nixon es una película que trata pseudo-documental, porque no es un documental, sino que está rodada con actores, sobre la entrevista que David Frost le hizo a Richard Nixon después del escándalo del Watergate y de que tuviese que dimitir como presidente. ¿Vale? Son una entrevista de 4 bloques, economía, política, tal, y el último que es sobre la corrupción. Y también es muy interesante ver cómo, según qué preguntas hagas y cómo las hagas, dominas tú o domina el otro la situación. ¿Vale? Además es una película entretenida, histórica, bla, bla, bla. Y en cuarto lugar, quizá la más complicada de conseguir, que es Game Change. No sé, según el lugar lo han traducido de una forma u otra, se llama cambio de estrategia. Quiero decir, Game Change significa cambio de estrategia, y es de hace unos 4 o 5 años, y trata sobre la campaña presidencial de John McCain versus Obama en 2008, y sobre el cambio de estrategia de decidir coger a Sarah Palin como vicepresidenta como candidata a vicepresidenta. Se ve cómo entrenan a Sarah Palin, cómo intentan entrenarla para los debates, para los discursos, o sea que es muy interesante y además es, si os gusta la parte también política, muy entretenida. Vale, estas son así 4 películas que hay que ver. Y como también hay 4 películas que hay que ver, hay 4 libros que hay que leer. 2 ya os los he dicho, Ganar debates y La retórica de Aristóteles, ¿vale? Se llama así, retórica, directamente. Es la Biblia de la oratoria. Y además os voy a añadir otros 2. El primero, La palabra es poder. De Frank Luntz, L-U-N-T-Z. Y el segundo, No pienses en un elefante, de George
Lakoff, L-A-K-O-F-F, director de comunicación del Partido Demócrata en los años 2000, sobre la importancia de crear marcos conceptuales en el cerebro de la gente. Te explica cosas como que da igual que sea mentira que tú acuses a un candidato de corrupción si durante 2 días eso sale en los periódicos y todo el mundo está hablando de ello. ¿Vale? Al final se puede desmentir o ver que era falso, pero durante 2 días has estado creando mella en el cerebro de la audiencia. Bien, hay mucho más. Y además, tanto Miren como yo os enviaremos toda la información que necesitéis, contestar preguntas a cosas que he expuesto hoy aquí, o incluso, oye, ¿cómo era aquello que comentó de tal o aquel libro, aquel no sé qué? Pues era esto. O más libros sobre consultoría política, que parece que esto del debate me ha hecho que me quiera meter a futuro presidente del gobierno, pues mira, estos libros. O más sobre que estén enfocados a la parte del derecho, pues hay estos 2 también muy interesantes. Vale, la serie Borgen, no sé si la conocéis, también os la recomiendo. Borgen se escribe, es danesa, son 3 temporadas y el protagonista es el jefe de comunicación de prensa de la presidenta. Muy bien, visto todo esto, así concentrado en 2 horas, visto herramientas o incluso cosas que os puedan ayudar a seguiros formando, ¿hay alguna pregunta? Aprovechad que me tenéis aquí en directo, en vivo. Y, alguna forma de apelar a lo emocional, porque yo creo que eso también es una forma como muy fácil de captar a la gente, ¿no? Bueno, fácil o directa. Sí, mira, primero, en la retórica de Aristóteles te habla de los 3 puntos esenciales de un orador. La parte racional, la parte de la credibilidad que uno transmite y la parte emocional, el pathos, la empatía. Eso para seguir hablando de que ese libro es muy interesante. Segundo, de todo lo que hemos visto dentro de los conectores, el storytelling es el más adecuado para apelar a la parte emocional. Y tercero, sería también para tener 10 horas para hablar de eso. Cómo conseguir, primero, apelar a lo emocional. Segundo, es un equilibrio muy complicado porque ni uno puede caer hacia un lado y parece un demagógico no sé qué, ni ser demasiado racional. Entonces parecemos Sheldon Cooper, Sherlock Holmes, Dr. House, parecemos psicópatas, somos muy racionales, pero parece que no nos importa a nadie. Entonces, es muy complicado apelar bien a lo emocional. Y, por último, hay que conocerse muy bien a uno mismo. La manera en que yo tenga de apelar a la parte emocional va a ser muy distinta a la que tengas tú. Y esto, además, me da pie a algo que no he dicho, que es que no existe un perfil de orador perfecto. El orador perfecto es aquel que más coherente es a la hora de hablar con su personalidad. Hay un orador perfecto de 10 que es más agresivo, habla más rápido, menos emocional, y hay otro orador perfecto de 10 que habla más tranquilo, más lento, más emocional. ¿Vale? Lo importante es que sea coherente con su forma de ser. Si yo intento ser más tranquilo, más relajado, más emocional, no me va a conseguir transmitir tan bien como si soy más parecido a mi personalidad. Eso no significa que tengas que explotar al 100%, pero si eres una persona agresiva no significa que tengas que salir aquí a gritarnos. Hay que saber matizar, moderar, ¿vale? Pero tenéis que ser coherentes con vuestra personalidad a la hora de hablar en público. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Un poco en colación de lo que acabas de decir ahora. Me gustaría saber, bueno, son 2 preguntas, una, le prometo que... Y es capciosa también. No, te voy a preguntar sobre ninguna de las 2 es capciosa. ¿Podrías crear un perfil de cada una de las intervenciones? Es decir, de introducción, no solo diferenciando en cuanto a introducción, primera reputación, segunda y conclusión, sino también entre a favor y en contra. ¿Se podría establecer un perfil de orador perfecto o diferenciado con respecto al resto de intervenciones? Una por una. Vale, respondiendo. Yo creía que sí, pero no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo siempre creí que el segundo refutador debía ser el más agresivo, que el argumentador inicial debía ser el más simpático y majo, y es cierto que en la mayoría de casos es así y funciona así. Pero de verdad, he visto segundos refutadores que para nada cumplen ese perfil y han ganado torneos. Y a mí me han convencido. Y no era una persona súper agresiva el segundo refutador, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Ni el conclusionista, una persona calmada que sepa hablar con tranquilidad para contarte cómo se ha visto todo el debate. Entonces, sí que hay unos perfiles que realmente se cumplen y tiene su sentido. Tiene su sentido. Ahora no nos vamos a poner aquí a explicar el porqué, pero tiene sentido que el segundo refutador sea más agresivo, por su personalidad, por su manera de entender y de ver las cosas,
fomenta que sea refutador y no igual argumentador inicial o conclusionista. Pero eso no significa que el mejor refutador vaya a ser así. Por lo tanto, yo creía que sí, defendí que sí durante mucho tiempo, pero hoy diría que no. ¿Alguna otra? Sí, devuelvo la pregunta, pero no por el mismo sitio. Diferencia entre segunda refutación a favor y segunda refutación en contra, para ti. La segunda refutación en contra no debería meter nueva información que ya no pueda ser refutada por el a favor. El a favor puede meter un argumento nuevo, porque puede ser refutado. Y te lo digo como estrategia. He visto a muchos jueces valorar ultra negativamente que el segundo refutador en contra mete información nueva. Porque es como, pero si ya lo está metiendo ahí nuevo y ya no se puede refutar. Y dirás tú, bueno, haciendo preguntas, he visto a segundos refutadores en contra meter información nueva en el último minuto, en el minuto protegido. Y eso se valora mal. No por todos, y algunos te dirán lo contrario. A mí me da igual. La cuestión es que tú no puedes decir, me voy a guiar por este juez o por este. Tienes que guiarte por la media, porque nunca sabes quién te va a juzgar. Entonces, en eso sería para mí la gran diferencia entre el a favor y el en contra. ¿Vale? ¿Y eso te lleva a poner los tres argumentos en la primera refutación en contra? Sí. Y hacerlo vendiéndolo, además. Los equipos que, cuando yo estaba aún en la universidad formando, sacaba el primer refutador en contra de los tres argumentos y además decía, los vamos ya a sacar ahora para que el equipo contrario tenga todo el debate, es mentira, no le queda todo el debate, ya ha ido la mitad, todo el debate para darles la vuelta. ¿Vale? Lo conviertes, hay que intentar que todas las cosas negativas por la posición que te ha tocado, etcétera, se conviertan a la hora de venderlos como algo positivo, como algo bueno, como algo potente para tu equipo. Más que capciosa es interesada la pregunta. Y más que para mí es para la sala. ¿Recomendarías a la gente que está aquí participar en la liga que he promocionado antes? Penosamente. Yo pediría 3 argumentos. 3 argumentos. Sí, para participar en la liga. Sin comerlo ni beberlo, ni cobrarlo, me toca ahora darle mi evidencia de autoridad a lo que comentó al principio. ¿Y por qué no hacer así el efecto de primacía y recencia, que también se utiliza en debate, de acabar recogiendo aquello que se expuso en primer lugar? Le da la sensación circular a un discurso. Acabar apelando a algo que se dijo al principio da la sensación de que el discurso está mucho mejor estructurado. Y por eso yo voy a acabar pidiéndoos que os inscribáis en la liga interna del 23 y 24... No, 25 y 26 de noviembre. 25 y 26 de noviembre. De la... A través de nuestras redes sociales. A través de sus redes sociales, ¿vale? O sea que nada, entráis ahí en... Entráis en Twitter, mencionáis @ Debate Navarra. ¿Qué va, qué va? Debate Navarra. Ah, vale. Debate Navarra y ponéis ¡me apunto! ¡Ponme 3! Vale, sin más dilación, muchísimas gracias a todos por estar aquí, de verdad. Y por ahí nos veremos, supongo. Vale, yo sigo yendo de juez, que me encanta. Espero veros a por lo menos algunos de vosotros por ahí adelante.